Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Infoactivismo PI, un espacio de ciudadanos para ciudadanos. Soy Néstor Núñez y junto a Alfredo Guachiré nos complace participar con ustedes de una transmisión en vivo. Hoy nuestra emisión número 10 del martes 9 de marzo del año 2021. Les recordamos que estas emisiones de Infoactivismo PI transmitimos normalmente los días domingos y miércoles de 19 a 20 horas. O en casos especiales como estas que estamos transmitiendo diariamente las manifestaciones para darle seguimiento ciudadano en las redes sociales a través de YouTube, Facebook o Twitter. Les invitamos a participar dejándonos sus comentarios, preguntas o sugerencias. Y si la información les es de interés, les invitamos a que den clic en la página de YouTube, Facebook o Twitter, tanto de Alfredo o de mis cuentas de redes sociales, siguiéndonos y sobre todo dando clic en la campanita para que podamos estar compartiendo, notificándoles automáticamente cada vez que estamos en directo, como el día de hoy. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo te va? Buenas tardes, noche también, porque ya está empezando a oscurecer. Eh, Hoy me toca quedarme en mi casa, de seguir la marcha desde mi casa. Fueron 4 días de estar en la calle. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Infoactivismo, un espacio ciudadano de denuncias, un espacio de activismo de comunicación en lo cual absolutamente nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Si Néstor quiere hacer algo, hacemos. Si a mí se me antoja hacer algo, hacemos. Si un ciudadano quiere denunciar, lo dejamos que haga. Nadie nos puede callar. Así mismo. Y justamente en este caso que estamos haciendo la transmisión online, Alfredo, queremos que la gente que ya están en las plazas, si se quieren, si quieren colaborar con nosotros transmitiendo desde el lugar donde están, los pueden hacer desde su celular. Solamente deben hacer clic en la dirección que aparece aquí abajo. Eh, Justamente hicimos una invitación correspondiente en tu página y en la mía, ¿verdad? Y damos esa dirección específica. Dice bit.ly barra manifestación día 5. Solamente eso tienen que escribir en sus navegadores desde su celular. Y ya va a entrar directamente al link y pueden compartir con nosotros sus imágenes, sus comentarios, etcétera. Y vamos a estar poniendo aquí. Solamente les pedimos, por favor, que aseguren que estén bien la luz para que se les pueda ver y sobre todo el audio. El audio es muy importante para que se pueda estar percibiendo bien el sonido de todos los que quieran participar. Les recordamos, ingresan desde su navegador, escriben bit.ly barra manifestación día 5 y ya pueden participar directamente aquí con nosotros. Bien, Alfredo, ¿tenés un informe previamente mientras la gente se conecta con nosotros? Muy bien. Esta tarde estuve, en realidad la semana estuve procesando algunas informaciones. Como ustedes saben, yo hago periodismo de investigación. Mi trabajo se enfoca a hacer investigaciones con un grupo de ciberactivistas, en lo cual no dependemos de los medios tradicionales y lo realizamos esto como un activismo. Eso significa que no recibimos nada a cambio. Lo hacemos porque está mal y lo decimos porque está mal. Lo que los demás no se animan a decir, nosotros lo vamos a decir acá con documentaciones, con argumentos y con informes y documentos bien trabajados. Entonces, hoy quisiera un poco enfocarme, me permití un ratito para iniciar. Sí. Acá está. Bien. Hoy estuve compartiendo en internet sobre la situación de los fondos sociales de Yacyretá.
y pude acceder a un enlace que publicó la EBI por medio de su director Nicanor Duarte Frutos, un enlace en internet donde dieron a conocer los detalles de los gastos relacionados a gastos de publicidad. Eh, entonces, en este informe lo publica el director actual Nicanor Duarte Frutos a raíz de una demanda que le hace el grupo La Nación, perteneciente a Horacio Cartes. En este sentido, el enlace está en mi Twitter. Si ven en la pantalla, esta es una información que yo publiqué esta tarde y en el Twitter se le dice hilo cuando hay una línea de investigación y en ese sentido lo que presenté es millones y millones de despilfarro que le realizó Nicanor en Yacyretá. ¿A favor de quiénes? Contratos con periodistas que son amigos, publicitarias amigas y medios de prensa aliados, ¿verdad? Y como dije recién, la información completa está disponible en la página de la evi.gov.pi Inversiones Sociales. Entonces, lo que estoy diciendo voy a sostener en base 100% a documentaciones que la entidad binacional publicó. Y quisiera empezar, lo que voy a empezar haciendo a las personas que nos siguen y Néstor, es empezar a ver cuáles son los grupos empresariales de comunicación que más dinero recibieron y quiénes son los periodistas y quiénes son las publicitarias que reciben dinero de Yacyretá. Plata que bien administrada se puede destinar a compra de medicamentos o a mejorar nuestra infraestructura de salud o de educación, pero lo hacen repartiendo a los amigos. Y empiezo con esto, con esta imagen. Eh, no sé si se ve bien, Néstor, la imagen o falta agrandar un poco más. Sí, se ve bien, Se ve bien. con la pantalla completa. Sí. Podés Muy hacer bien. solamente la imagen haciendo clic en la imagen, Alfredo. Ya, ya. Ahí voy a hacer clic en la imagen para que podamos ver todo porque es importante. Ahí se ve. Vuelvo a repetir, estas informaciones están disponibles en mis redes sociales, en el Twitter, porque en el Facebook todavía no subí, y está disponible en la página de la EBI. Y voy a iniciar con estos datos. Eh, el grupo aglomerado de empresas, holding de empresas también se le dice, eh, de empresa de comunicación del grupo Cartes, es el que encabeza la lista de los medios que más recursos recibieron de Yacyretá, donde solo el periodista Clary Arias fue beneficiado con 950 millones para su programa, dos programas. Aire de Todos, que va por Radio Monte Carlo, y ahora por GEM y también Cara o Cruz que por la televisión que se llama se Unicanal. me fue. Unicanal, Unicanal. Todos estos datos se pudo acceder recurriendo a la página de la EBI y lo que hice fue realizar un filtro por grupo y acá pueden ver que el grupo Cartes amasó 1.944 millones. 1.944 millones y lo repartió en diferentes medios, ADN, Canal 13, Radio 1, Monte Carlo, Unicanal. En todos estos medios repartieron estos recursos. Algunos periodistas, como el caso de Clary, se quedó con este monto de 950 millones de guaraníes. Esto ocurrió en un periodo de 2019 y 2020. Este es el primer punto, ¿verdad? Porque ocurre que muchos periodistas que están en estos medios a veces le hace loa a Nicanor Duarte Frutos y con esta información podemos cotejar por qué le hacían tanto, hablaban tan bien de Nicanor. Se decía que Nicanor es intelectual, que es una persona formada, y ahora se entiende por qué hablaban tan bien a favor
de Nicanor Duarte Frutos. Por otro lado, hay que decir que La Nación, el diario La Nación, que es también el grupo Cartes, como pueden ver en la lista, no recibieron, no llegó a recibir ni un beneficio de Yacyretá, y hay que decir que fue La Nación que inició recurrió a la justicia para que Nicanor pueda entregar las documentaciones, y antes de que la justicia le ordene a Nicanor, Nicanor lo publica esto. En esta lista no le vemos a La Nación, si es que quiero creer, porque ahí fueron iniciativa de los periodistas, esta demanda judicial que hubo contra Nicanor, porque Nicanor no quería entregar estas informaciones. Segundo punto, y esto me asustó bastante en estos datos, porque en la lista sigue otro grupo de empresarios de comunicación, y en este caso la lista continúa con Ñandutí 1020 AM, que recibió en 2 años un total de 1.299 millones, solamente en 3 programas de Humberto, Palo y su otro hijo, que está a las 2 de la tarde. Solamente eso recibieron esas 3 personas, los Rubín recibieron 684 millones solamente por estos 3 programas, pero en el global recibieron 1.299 millones. Imagínate, apenas a mí. Y bueno, y vuelvo a decir, este dinero podríamos estar usando para comprar medicamentos, mejorar la infraestructura, algo que nos puede dar beneficio a todos y no solamente a un selecto grupo. No puede ocurrir eso. Por otro lado, le sigue otro grupo de empresa, que es el grupo Televisión Cerro Corá, que tiene en su grupo SNT, C9N, Sur TV. Tiene más grupos, pero en este contrato solamente entraron tres empresas. Entonces, en este sector, en este grupo, las personas que recibieron, la empresa que recibió estos recursos es Televisión Cerro Corá, y estamos hablando de 670 millones. Solamente llamó la atención que en un ítem, para pasar el spot publicitario de Yacyretá, pagaban 100 millones mensual 100 millones. Esto, entonces, ¿qué se hacía con esto, Néstor? Esto se hacía, estos famosos Pulinota, le invitaban en los programas. Famosas Pulinotas. Sí. Eso es donde habla libremente, como si nada, el invitado y el periodista más bueno que el ASI. Así mismo. Mira, quisiera seguir, tengo otro material. Sí. Sigue otra empresa que es el grupo Bierzi, ¿verdad? Que también fue beneficiado con un contrato de 543 millones para sus canales Telefuturo, La Tele y NPI. Y me llamó también mucho la atención que en un ítem también Yacyretá está pagando, porque este es un programa más nuevo de Álvaro Arias, que estaba al principio, y después se sumó Patricia Vargas Peña. Patricia Vargas, que se llama, este programa se llama, sale los domingos, los domingos de noche, y recibían 20 millones mensual solamente por ese programa. Bien, después siguen, dame un ratito. Después sigue otra empresa, que es el grupo Mega Cadena, que es un nuevo grupo del grupo Harrison. Se llama la Mega Cadena. Ahora veo que tiene un canal de TV también, y lo llevaron a Mario Ferreiro. Tiene un canal de cable también, inauguraron, y es notable porque amasaron 329 millones
329 millones en esto, el 2020. En el 2020 amasaron a través de su radio Primero de Marzo, exclusivamente en ese programa. Ahí se pueden ver los nombres, ¿verdad? Los programas se llaman La Tarde en la Radio Primero de Marzo, conducido por Luis Acosta. Este es tuitero también, Luis Acosta. Sí. Después está Miguel Velázquez y Ricardo Germán, que esto creo que va de madrugada, y spot rotativo, ¿verdad? Ese sería otro punto. Entonces, esto la ciudadanía tiene que ver, Néstor, y esto nos tiene que mostrar en nuestras caras que porque muchas veces hay tanta complicidad de parte de los medios. Y no digo por lo que cité recién, porque a veces los medios no le importa tanto eso, pero los periodistas saben a qué lado tienen que estirar. Aceitaron a los periodistas y saben de qué tema tienen que hablar y de qué tema no tienen que hablar. Por eso nosotros con Néstor sabe bien también que muchas veces a nosotros se nos ofrecieron también posibilidad de hacer TV en los canales comerciales y lo elegimos esta vía porque podemos libremente hablar sin censura, sin que nos diga lo que tenemos que hacer. Por otro lado, sigue otra empresa, la conocida empresa ABC Color Editorial AZSA, y hay una segunda parte de la investigación que voy a hacer, que el MITIT se volvió una esponja de los recursos de las entidades binacionales, porque en MITIT se están contratando todos los periodistas amigos, todos los amantes periodistas, todito van ahí, que tengo una segunda parte que después lo voy a publicar. Pero este trabajo del contrato de ABC Color se hacía trabajando directamente con el MITIT, el Ministerio de Tecnologías y la Información y Comunicación, MITIT, que ahora está sin ministro otra vez porque Juanma se fue al Ministerio de Educación. 215 millones fue el contrato de ABC Color. Por otro lado, ¿sí? Antes de entrar al siguiente, solamente agradecemos al colaborador que ingresó como colaborador ahí desde la plaza. Y apenas terminemos esta parte del informe de Guachiré, que es muy importante, vamos a estar netamente con la transmisión en las plazas. Por favor, si nos tiene un poquitito de paciencia. Muchas gracias. Lo quiero decir al colaborador que sigue recorriendo, dando enfoque, mostrando a la gente, que enseguida vamos a entrar en el tema, pero justo esto que estamos tratando está relacionado también a eso, porque no estoy viendo que los medios tradicionales estén cubriendo esta marcha. Entonces, muchas gracias. Voy a continuar la otra parte. Estábamos en ABC Color. Y voy a pasar porque este es un caso muy, muy llamativo. Una persona que se llama Julián Fabián Costa Caballero, que es un conocido periodista del ambiente. Mira, lo vuelvo a reiterar, yo no tengo absolutamente nada personal con las personas a quienes lo estoy mencionando. Estos son documentos oficiales que se puede verificar, entonces estoy poniendo lo que está en el documento. Según estos documentos de la EBI, a Julio Fabián lo pagaban 10 millones mensual por publicar en su página que se llama paraguaygigante.com. Hasta ayer esta página estaba clausurada, hoy habilitaron la página y le pagaban 10 millones por utilizar su página, Néstor. 10 millones por utilizar su página. Hasta las páginas son planilleras ahora. Así mismo. Si te fijas, Néstor, en los tuits de Fabián, está totalmente en contra de la manifestación, obviamente, ¿verdad? Porque tiene también contrato con la entidad binacional Yacineta. 120 millones cobraba este hombre y el periodista Julio Fabián Costa Caballero en concepto de página web. Tenemos el caso de Clary, que es 950 millones y este otro periodista 120 millones. No sé qué tendrán esto, no sé qué tendrán, pero cobra esa ponchada de dinero de la gente. Bueno, acá voy a salir un poco de los medios y voy a entrar en las empresas publicitarias. Y esta persona de nombre Lourdes Margarita Verocay Tienes que es hacer una clic actriz. en la imagen después de que leas lo que Sí, dice, por favor. sí.
Sí, vamos a abrir esto, vamos a abrir esto. Ahí está. Acá tengo una compañía también a mi lado. Muchas gracias, mi hijo me está ayudando acá, me está ayudando. Sí. Bueno, mi ayudante me trae agua, está pendiente de mí, me dijo que quiere salir en la tele también, mi hijo de 6 años. Bien, por otro lado, entramos en las agencias publicitarias, que es un negocio. Yo hablaba la semana pasada de 7.000 millones de guaraníes de una inversión que está realizando el Ministerio de Salud a favor de una empresa publicitaria también, monto que se podría haber destinado también a comprar medicamentos. Para hacer publicidad son rápidos, para hacer pacto con las periodistas, son rapidísimos esta gente. Y este es el caso, la dueña de una empresa publicitaria, esta mujer se llama Lourdes Margarita Berucay, y de la EBI, solamente de la EBI recibió 847 millones. Y para un plan, dice, de fortalecimiento del plan comunicacional social y producción de materiales. Esta misma empresa, Néstor, yo había publicado ¿Esos el año esos pasado, son de Asunción o son de de Asunción, de Zona? Asunción, de De Asunción. Asunción, de Asunción. La esposa de Lourdes, el esposo de Lourdes, fue también asesor de Marito en la campaña de 2018. 2017-2018. Esta mujer, por medio de su agencia publicitaria, también recibió de Itaipú 304 millones que yo había publicado en otro documento que lo voy a mostrar acá. Acá está. Se pueden ver que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el número 6 está Margarita, que también recibió 304 millones de Yacyretá. Eh, Voy De a otra Itaipú, eso. empresa De Itaipú es. de Itaipú, perdón. Uno es, vuelvo a repetir para que la gente, de la EBI, esta mujer recibió 847 millones de guaraníes para el fortalecimiento del plan comunicacional y social, también del MITIP. MITIP. Y por otro lado, también recibió de Itaipú 304 millones de guaraníes. Una locura, una locura. En total, 1.151 millones. Así mismo, así mismo, así mismo. El siguiente. El siguiente tenemos a una empresa publicitaria también, se llama Oniria, y esto capaz ya te suene a vos, Néstor, porque Sí. Oniria es la empresa que se encargó de la campaña proselitista del presidente Mario Abdo Benítez en la campaña, y esta publicitaria, Oniria, fue contratada con multimillonarios, estamos hablando de 498 millones en Yacyretá, pero en Itaipú también recibió un contrato por 1.862 millones de guaraníes, por concepto también de publicidad. Apenita. Esto ustedes pueden ver, pueden entrar en internet y buscar Oniria y van a encontrar documentos relacionados que ellos fueron los asesores de Marito y se encargaron de hacer la campaña proselitista a Marito. Entre esos, Eh, me, me, entre esos dos tenés, a ver, 2.354 millones. sí. Entre Eh, Itaipú. No, ahora te voy a mostrar algo que nos tendría que estar escandalizando a todos. perdón, Nicanor, 2.360 millones. Me en el equivoqué. otro, total, el total, el total. De Oniria, sí. Muy bien. Ella sí está y Itaipú. Sí, esta empresa que ahora voy a mostrar es una empresa también, una publicitaria también, que por un lado se dice que es del hijo de Nicanor, el hijo de Nicanor se llama Héctor Duarte, pero como no tengo documento para decir que es del hijo de Nicanor, voy a recurrir a la declaración de Gianmarco Orlando, que es el propietario, dice ser propietario de esta empresa que se llama La Aldea S.A., que se dedica también a publicidad, y él reconoció que confirmó en una entrevista a La Nación justamente que el hijo de Nicanor trabaja en La Aldea. Y esta empresa sin experiencia alguna como experiencia como proveedora del Estado entró en la EBI y facturó
más de casi 400 millones de guaraníes con varios contratos. Y esto realizaban realización de materiales, documentales, esto que nos sale la fotito de Nicanor acá que está trabajando, todito le hace la empresa donde su hijo trabaja. Y esto es tráfico de influencia. Esto es tráfico de influencia y la fiscalía no le interesa investigar estas cosas porque Nicanor tiene también contrato con los agentes fiscales que recibieron plata de entidad binacional y accidental. Entonces tiene todo arreglado este señor. Entonces este es el momento oportuno para que los manifestantes puedan pedir también la destitución de este señor que tantos daños ya nos hace. Y de Sandra Quiñones, ¿verdad? Que es parte de eso que estás comentando. Así mismo. Mira, hasta acá yo llego sobre este tema. Esto está disponible todo está disponible en mi Twitter por el momento. Mañana voy a publicar en el Facebook y en la página web de denuncia.com. Bueno, esta es la situación y yo desde acá, lo otro que voy a mostrar es un ratito más y ahí ya salimos, nos metemos en otro tema, porque si me dicen, ¿de dónde lo que Guachi vos sacaste toda esta información? Vos no estás mintiendo. Entonces, lo voy a mostrar dónde están estas informaciones y cualquiera pueden entrar. Yo dejé la dirección para que cualquier persona pueda ingresar y lo voy a mostrar dónde tiene que ingresar y ahí ya nos vamos a nuestros colaboradores. Sí. evi.gov. Ahí está. Ahí se ve, ahí se ve. Bueno, ahí nomás. Esto está en la página Inversión Social, pueden entrar, gasto para la promoción del desarrollo comunitario y comunicación ciudadana. Esto puede verificar cada uno acá. Yo llevé a una planilla de Excel y lo trabajé. Entonces, maximiza un poco ese, por favor. Entonces, acá están todos los detalles, todas las personas pueden entrar y buscar acá, que hay más nombres que no pude más ingresar todo, pero que de a poco vamos a ir colocando los nombres de cada persona que recibieron dinero de la entidad binacional y accidental, dinero que podríamos haber destinado a salud o a la educación en lugares donde sí realmente necesitamos. Entonces, hasta acá va mi parte sobre esto, entonces quisiera ya para poder tomar un poco contacto con la gente que está en la manifestación. Excelente, Alfredo. Excelente informe. Sí, todo documentado. Documentos oficiales no son nada, no son inventos, no son chismes, no son cuentos, es acceso a la información pública, ni más ni menos. Bueno, aquí tenemos la imagen de nuestro colaborador que está desde la plaza. Voy a poner el audio que están pasando. Algunos de los comentarios de la gente es: Aida, Antola, fuerza. Mi saludo a Aida, que siempre nos sigue. Sí. Fausto Jiménez, Nica Ladrón Popinga, piensa que Paraguay es una defensa, pero hay que pararle a este insaciable farsante, dice Fausto Jiménez. Héctor Osmar Pereira dice: la prensa corrupta, no es raro. Patricia Parodi dice: gran 7, la Platal produce ya se le está para dar abasto a publicidad y salario. Carita asustada. Héctor Osmar Pereira dice: publicar en el Facebook, yo te ayudo a compartir, Alfredo, dice. Sí, lo vamos a publicar, Héctor. Muchas gracias. Bien, ahí están pasando lo que es la manifestación. ¿En qué calle están ahora mismo? Ese lugar. Si el colaborador podría decirnos su audio, por favor. Y creo que esa es la calle 14 de Mayo, Independencia Nacional. Está en el costado. Sí. Están haciendo una peña, por lo que veo que están haciendo una peña. Parece que tuvimos problemas en la transmisión. ¿Se fue? Se quedó congelado. Para recordar a la gente que nos están siguiendo, esta es la quinta jornada de la marcha Estoy para el Marzo Paraguayo 2021, que es un desafío que se tiró en las redes sociales por el cual
inició todas estas manifestaciones que inició el viernes, donde hubo más de 7.000 personas, luego se repitió el sábado. La jornada del viernes terminó con una, eh, con una represión grande, igual que la del sábado, igual que la del domingo, igual que lo del lunes. Reconociendo también que hubo situaciones donde los manifestantes, algunos manifestantes, bueno, también incidentaron y la policía respondió. Pero no fue siempre la situación que se dio en las otras marchas. Hay infiltrados. Yo compartí en mi Twitter justamente algunos Claro, infiltrados que Sí. que la policía coloca en medio de los manifestantes para poder ensuciar la lucha que se está dando en la calle. Ayer había una transmisión de ABC, cuando estaban frente a la ANR, y había muchos jóvenes, estaban gritando, nada fuera de lo común. Y de repente hicieron una fogata en el medio y se fueron. Se fueron ya, se estuvieron retirando los jóvenes. ¿Y qué pasó después de un rato? Aparecieron otros jóvenes. Ahí ya tenían todo mochila, la cara descubierta. Mira, yo me estuve fijando justamente eso porque era casi la misma situación que pasó en el primer día, el viernes, donde atacaron unos 15, 20 jóvenes y después la policía empezó a reprimirle a todos los manifestantes. Sin embargo, ayer estuvieron también unas personas así, 15, 20 personas, hicieron unos actos vandálicos, pero eso tenían mochila, se cubrieron toda la boca y la policía a estos por las vintas son sus amiguitos, algo así, porque a ninguno de esos le tiró balines de goma como le tiraron a los manifestantes. O sea, si son manifestantes, balines de goma. Si son sus amigos, parece que no. Y hacen actos vandálicos, no, eso no hay balines de goma. O sea, no entiendo la lógica de la policía. Acá parece que se conectó otra vez una persona. Vamos a ver si está desde la plaza. Patriota PI, dicen. Vamos a ver, esperamos que salga su señal. Le recordamos a los amigos, ciudadanos, amigos, gente que nos están siguiendo, que en nuestras redes sociales compartimos el enlace de esta transmisión. Entonces, nuestro trabajo un poco es buscar que cualquier manifestante se puede convertir en comunicador con su teléfono, proyectando ahí, ya pueden ingresar y transmitir directamente, y nosotros nos encargamos de distribuir en todas las redes sociales como YouTube, Facebook y también Twitter. Volvió colaborador. Colaborador volvió. Colaborador parece que no se identifica, entonces él nos está ayudando con la transmisión nada más. Notablemente en todas las manifestaciones estamos teniendo problemas de señal. Es una realidad. Creo yo, no estoy seguro, que la policía puede estar usando un bloqueador, anulador de señal para que todo el momento pueda caer la señal de internet. Sí, pasó en los otros días también que en ciertos lugares cuando se estaban haciendo el contacto, en ese momento no había señal. Y después, ayer mismo te pasó eso, que te conectaste desde frente a la manifestación frente a la Casa de Cartes y frente a su portón no había señal. O sea, te retirabas de ahí en media cuadra, ahí sí había linda señal, chiche bombón, salía tu audio, tu video. Pero te acercabas otra vez hacia el portón para entrevistarle a alguien y se iba la señal. No sé, algo raro, no sé si era la policía, los vecinos, la casa de HC, no sé, cosa rara.
pero sí que lo están usando de alguna forma, sí lo están usando y no solamente en nuestro caso, ¿verdad? Los periodistas de otros canales tradicionales también, el primer día al menos todos tuvieron problemas. Ahí está volviendo a entrar colaborador desde la marcha que se realiza en este momento en frente del Congreso Nacional. Es la quinta jornada, la quinta Sí, jornada. Y yo decía, porque yo estuve en las cuatro manifestaciones, estuve presente y sí, es bastante cansador, Néstor, ¿verdad? Es bastante cansador sí, hasta la manifestación, estar ahí participando. En nuestro caso, muchas veces tenemos que estar hablando. Entonces es bastante cansador estar entonces, pero sin embargo, los manifestantes siguen resistiendo, siguen estando firmes. Hay mucha gente patriota todavía en este país que realizan, que se van a las manifestaciones y se ponen firmes. Y este es el acá, momento, sí. acá por ejemplo, Alfredo, desde su navegador, las personas que están en la plaza pueden compartir con nosotros. Ahí escriben en su navegador bit.ly barra manifestación día 5. No Y ahí solamente la configura. gente que está en su casa, Néstor, no solamente la gente que está en la manifestación, pueden entrar también cualquiera que quiera opinar del lugar donde quiera, del mundo, del lugar del mundo que quieran para opinar sobre el tema. Ah, mejor todavía. Así pueden compartir directamente sus opiniones. Ah, aquí bit.ly barra manifestación día 5. Por favor, si ahí ingresan y van a poder eh, compartir también con nosotros acá la transmisión. Sería un honor para nosotros que los ciudadanos puedan apropiarse de esta herramienta que es de ciudadanos para ciudadanos, como decimos justamente. A ver, colaborador, parece que hay un inhibidor cerca, ¿eh? Hay un inhibidor, parece que le impide Sí. No, los muchachos ahí del gobierno van a usar cualquier cosa. Ahí se conectó. Vamos a ver. Ahí está. Esto, por ejemplo, un ejemplo le agradecemos al colaborador, puso su nick colaborador. ¿Cómo hizo el colaborador para ingresar aquí? Colaborador ingresó desde su navegador en bit.ly barra manifestación día 5 y desde ahí él nos está compartiendo esta imagen. Y eso mismo pueden hacer todos los que están viendo, no importa si están en la plaza, están en sus casas, su oficina, su trabajo, su estudio, el lugar donde estén, para opinar de qué está pasando, su opinión sobre lo que acontece en nuestro país, si quieren juicios políticos, si no quieren juicios políticos, si debe ir distinto, debe renunciar, debe haber elecciones, cuál es su opinión realmente. Porque acá cada uno dice el pueblo del pueblo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, los colorados dicen que van a salir 200.000, ¿verdad? Hugo Velázquez dijo que no hay 1.200.000 personas ahí, entonces quiere decir que todo el mundo le apoyamos. Si no están en la plaza, quiere decir que todos le quieren a Marito y a Velázquez. Esa es la lógica de Velázquez. Sí, así mismo. Estoy justamente buscando, no sabemos si es una información falsa, pero sí está circulando una información en las redes sociales de una supuesta convocatoria. Digo supuesta porque todavía no tenemos la confirmación. Eh, voy a compartir acá, si me da un segundo, para que puedan ver de qué estoy hablando. Una caravana que se quiere realizar con las... María per- Colorada, creo que se Sí, llamaba. acá está. Ahí se ve. Ah, está entrando. Sí, ahí. Ahí. Ahí dice, Gran Caravana Pacífica Republicana, en defensa de la Constitución Nacional, de la institucionalidad de la República y el glorioso Partido Colorado.
que dice la gran familia del Consejo de Funcionarios Públicos Colorado Con convoca razón. y te invita a participar de una gran caravana pacífica de apoyo al gobierno colorado ejercido por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Lugar de partida, Avenida Costanera de Asunción, día viernes 12 de marzo. Esta es Yo, yo, yo- la yo pregunto convocatoria. una cosa, Alfredo. ¿Cómo es que a los colorados, las caravanas de funcionarios públicos que recibieron que gran parte de los 1.600 millones de dólares que se le endeudó a todos los paraguayos y que se fue para el salario de ellos? Para ellos no existió hasta hoy en día la pandemia, porque ellos no perdieron su trabajo. Al contrario, más días de descanso tuvieron, porque se iban 2 o 3 veces a la semana nomás, si es que se iban. Eh, y ellos van a poder irse por la costanera, andar a hacer una manifestación ahí con caravana y no te van a dejar ir a la costanera, pero funcionarios públicos sí. Funcionarios públicos y urreros se pueden ir en Buruycharuga, pero los ciudadanos no, ni siquiera pasar enfrente. No, para eso no. Acá, mira, y yo te digo, yo soy afiliado al Partido Colorado, ¿verdad? Ya llegué a ser candidato a una interna de la ANR. Pero acá, los paraguayos, ¿dónde están? ¿Por qué los funcionarios públicos? Y demasiadas cosas tienen para defender los funcionarios públicos, porque si salen afuera, no van a tener trabajo. Ellos son privilegiados, VIP-legiados. No perdieron nada, no existió pandemia para ellos. Esa es la realidad, la verdad de la milanesa. Sí, sí. Así mismo. Me gustaría mostrar un poco a la gente que nos están siguiendo, a nuestros seguidores de redes sociales, una información que también esto lo había publicado en mis redes sociales, una investigación que realicé con relación a gastos en publicidad en el Ministerio de, perdón, en el Ministerio de Salud, que llegaron a hacer una licitación por 7.000 millones y lo adjudicaron a una empresa, pero por una protesta no estaban pudiendo significar el contrato. El sonido de colaborador. Al sonido de origen de la persona. Se fue otra vez. Este es el problema de señal, eso es. No puede ser que una simple transmisión de audio y video, ¿verdad? Que no es la gran cosa, tenga problemas para transmitir. Fíjate en esta imagen, Néstor, y la gente que nos están siguiendo. Esta es una investigación que lo había realizado, lo digo exactamente la fecha, el 22 de febrero. El 22 de febrero sobre una compra, sobre una contratación del Ministerio de Salud que está realizando el Ministerio de Salud por 7.000 millones de guaraníes para pagar la propaganda de la vacuna que nunca llegaron, ¿verdad? Porque se supone que esta licitación se estaba preparando para hacer propaganda, para que los medios hablen de la vacuna. Y finalmente la vacuna no llegaron. Esta licitación yo lo denuncié porque aparte de que es gastar 7.000 millones del Ministerio de Salud para publicidad es una locura. Aparte de eso, la licitación fue totalmente irregular. Y lo estoy haciendo nomás, estoy contando nomás con el dedo, ¿verdad? Porque en la EBI están despilfarrando dinero en publicidad, en el Ministerio de Salud están despilfarrando en publicidad, en Itaipú lo están haciendo lo mismo. Entonces, estos son cosas que se tienen que cortar de una, porque no podemos seguir nosotros gastando recursos que bien podríamos destinar a otras cosas. Es una locura, Néstor, porque estamos hablando de 7.000 millones recursos que si se destinaba a comprar los medicamentos que faltaban en el Ministerio de Salud, no íbamos a tener problema ahora de la necesidad que se está teniendo con algunos familiares que fueron humillados, que no tenían medicamentos, tenía que comprar uno que se le robó a IPS, había sido.
y notablemente el 5 de marzo, perdón, el 3 de marzo se inició una licitación para comprar estos medicamentos que faltaban. Estos datos también están disponibles en todas mis plataformas de redes sociales, una investigación donde Mazzoleni pretendía gastar 7.000 millones de guaraníes en publicidad. Con razón hay mucho silencio, ¿eh? En los medios. ¿Eh? Hoy, por ejemplo, es raro, todos los otros días estaban transmitiendo. Desde ayer empezó a bajar el tema de la transmisión. Y hoy sí que nadie está transmitiendo nada. Ni ABC ni los noticieros. Estoy viendo justamente ahora y qué está pasando. Voy a revisar, mientras vos explicas estoy pasando aquí lo que dice en los comentarios de los informes que estuviste compartiendo recién. ¿Verdad? Todos están quejando del despilfarro que se está cometiendo con dinero de las binacionales. Luz verde. Bueno, acá hay una que nos están diciendo que podemos transmitir. A ver. A ver, ¿dónde está? ¿A quién le habló? Hola, Alfredo, ¿estás? Ahora estaba en silencio mi micrófono. Bueno, tampoco estaba mostrando. Mega, por ejemplo, estaba transmitiendo todos estos días y ahora no. Su vivo. Acá está uno. Voy a compartir uno mientras tanto. A ver. Hay una cantidad importante de manifestantes en Paraguay que se presente 14 de mayo de Tenemos señal un poquito débil en sonido, pero estamos viendo que se sumó mucha gente. Están los carteles, lo que decíamos antes, difícil, el distanciamiento físico, el entusiasmo, hasta el momento sin incidentes tampoco, pero esta es la situación ahora mismo ahí en el Paraguay Independiente y 14 de mayo. Lo importante es destacar la insistencia también por parte de la ciudadanía, que mucho se pensaba que esto iba a terminar ese viernes, sin embargo ya es el 5.º día de manifestación, y hablar también de que no hayan incidentes, porque ayer, Mario, lo que se daba era principalmente este daño a los comercios. Sí, ¿verdad? Y a vehículos también. Sí. Pero bueno, estas son las imágenes, vamos a hacer la última pausa, estamos en la última parte de Info 18 aquí en Mega TV. En esta nueva etapa de mi vida, bueno, cuidados más eso fue porque ser una mujer un flash informativo. Ahí nuestro amigo Vicente Soleil se conectó, pero tiene problemas también de internet y no está pudiendo ingresar para pasarnos imágenes de la protesta. Bueno, voy a buscar en Facebook entonces. Aquí me pasaron una dirección, dice Luz Verde Paraguay, dice. Vamos a ver qué dice Luz Verde Paraguay. Dicen que está transmitiendo en vivo. Bueno, acá hay una transmisión de Luz Verde Paraguay.
Se perdió su señal. Ahí Vicente está volviendo a intentar, ¿verdad? ¿Se cortó tu otra señal, Néstor? Sí, se cortó la de Luz Verde Paraguay. Voy a buscar a ver si hay otra persona en Facebook. De repente pasan así. Aquí está. En Instagram puedo buscar cómo la uso en Instagram. Ahí está, Luz Verde Paraguay. Es lo que está transmitiendo ahora Alfredo. Vamos a ver. ¿Cómo se llama el Instagram? La Murcia de Bordón. Ahí escucharon en Instagram la gente que quiera contratarles a ellos. Pueden encontrarle ahí. Ya, propaganda y todos los muchachos. Venta total ahí, ¿verdad? Excelente. Sí, así es normalmente. Estos son los ciudadanos reales que se están yendo a la plaza todos estos días. Todos esos que estuvieron después infiltrados como para menospreciar a los manifestantes, más bien para decir que son todos vándalos. Le quieren meter a todos en la misma bolsa. Pero vos sabés que en las redes sociales nadie come vidrio. Nadie dice que son ellos. Es más, ayer mismo a uno que quiso ser violento, los propios manifestantes le agarraron, le entregaron a la policía. Ese día que pasó frente a la casa de Horacio Cartes, también hicieron eso, los propios manifestantes le agarraron al que armó el incidente y la policía después le llevó preso. O sea, no pueden decir que son las manifestaciones violentas. Los manifestantes están siendo pacíficos y quieren manifestación pacífica, pero no por eso son duros en lo que están pidiendo. No son débiles. Cada vez están más decididos y este es el día 5. Imagínate, el paraguayito que tanto le cuesta salir a la calle, ¿verdad? Que tanto cuesta que arranque. Una vez que arranque, mira, ya no se le para más. No se le ataja. Sí. No, así es. Ahí me están confirmando que esta manifestación es en el microcentro. No sé si es sobre 14 de mayo, pero están en el microcentro. Este es por Facebook Live, estamos tomando la transmisión de Luz Verde Paraguay. Aquí está. Le agradecemos que estén transmitiendo, ¿verdad? Porque los canales de televisión no pasa nada. Cobran millones y ya no transmiten más nada los muchachos. Sí, frente al Congreso de la manifestación. Frente al Congreso. Ahí va a entrar otro colaborador. Bin Soleil. Vamos a ver si ingresa. Ahí está, ¿cómo es que se llama?
El Juan Pueblo. Juan Pueblo. Yo le conozco por Colibrí. De su nick en el Twitter. Activista por los derechos humanos. Siempre está presente en todas las movilizaciones. Recuerdo cuando tuvimos la venta en la casa de ¿cómo se llama? Oscar González Dar. Ahí fueron 22 días, yo me pude ir 11 días. Después me disloqué el hombro y ya no me pude ir. A ver, acá hay muchos comentarios de lo que dicen los ciudadanos que comentan en el Facebook. Yo pregunto si el presidente renuncia, ¿quién le podrá, no sé qué dice? Si Cerro o Olimpia juegan, el pueblo se entrega. ¿Y dónde están ellos? Queridos jóvenes de mi patria, usen sus tapabocas. Que la Virgen de Cacupé los proteja a todos. Otro dice. Gladys dice, qué lindo verla así defendiendo a nuestro país. Gladys Benítez. Dice Rodrigo Leticia Benítez dice, vamos Paraguay que se puede. Alu Acosta dice, fuerza, vamos. Eugenio Sitman, fuerza desde el sur Itapúa. Martina Enciso, mucha fuerza, juventud, divino tesoro, ni un paso atrás. Vencer a estos narcopolíticos que están dejando a nuestro país en miseria desde aquí. Abrazos a todos, dice. Después, Bea Benítez, fuerza, vamos. Antonio González, fuerza, arriba Paraguay, Dios está con ustedes. Tina González, manifiéstense, mis queridos compatriotas, dice. Osmar Barrientos, diles que usen bien tapabocas. Malena Duarte, vamos mujeres paraguayas. Gloria Vázquez, vamos que se puede. Todo apoyo. Esteban Encina, esta es la hinchada más grande del Paraguay. Fátima Ríos, seguro Marito se ríe de la gente. Si renuncia, gente piensa muy bien a quién votar. Dios, Rosy Ríos, Dios guarda a cada uno, fuerza mi gente. Hay algunos negativos como Damasia Césped, dice, pierden su tiempo. María Garcete dice, fuerza compatriota desde Argentina. Gloria Vázquez dice, mucha fuerza desde España a Barcelona. Oscar Maldonado, lastimosamente están planeando prohibir las manifestaciones por Quiñandeco. Estamos en alerta roja por COVID. El nuevo ministro de Salud es más vendido que telebasura, dice. No sé por qué no habrá dicho eso. Después dice Crescencio Talavera, fuerza compatriota. Ojalá que vayan todos, por favor, que no se metan esos politiqueros. Fátima Ríos, el virus invento de todos los gobiernos, eso no existe. Tampoco, sí, que existe. Ahora que se aprovechen los bandidos ya es otra cosa. La Masia Césped, ¿cuánto se le pagan? Quiero irme para estar ahí. No falta ir, amigo. Los Pinolo. Osvaldo López, no sé si quiere... Ahí también me confirmaron que hay concentración, hay manifestación también frente a Muro Villaroga. Y hay un colaborador ahí que enseguida entraría a pasarnos imágenes. Si es que enseguida podemos tener su... Me encanta este tema de los colaboradores, che. Que se apropien los ciudadanos de la tecnología, ¿verdad? Ya que quieren omitir los medios vendidos que cobran millones y millones de dinero público
que los propios ciudadanos estén utilizando todo lo que tiene a mano para poder comunicarse y alentarse unos a otros. Mañana, Acá hay alguien que le responde a Damasia. ¿Viste que cuánto se paga? Decía una tal Damasia hace rato. sí, Un comentario. Acá le dice una Adri MP, le responde a Damasia. Dice: a vos seguro te paga tu correlí, por eso estás en contra de la manifestación. Pero cuando un familiar tuyo esté muriéndose en el hospital, Dios no quiera, pero ahí vas a querer salir a correr para cualquier lado porque no vas a poder costear los gastos por culpa de los gobernantes sinvergüenza. Y ya, se enojó y le dijo toda la verdad. así mismo es. Uno sabe de la situación hasta que le toque, ¿verdad? A mí me tocó el fin de año con mi papá en el hospital del IPS. Mi papá estaba enfermo de COVID y bueno, y nos tiraron en urgencias, nos mantenían ahí. Ahí tenemos un colaborador, Néstor, si podemos. Yaguareteca, hola Mate, Yaguareteca. compañeros, ¿cómo estamos? Estamos acá con Mauricio Quise en la movilización aquí en la zona de Mburubicharoa, transmitiendo en directo ahora mismo. Mauricio, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Fuerte nomás, para que te escuchen un poco. Buenas noches, ¿cómo están? Mauricio, ¿cómo está la cosa acá? ¿La manifestación se va a trasladar ahora hacia el centro? ¿Cómo están pensando ahora? Así mismo, de hecho que gran parte de los estudiantes, de los jóvenes que estábamos acá ya se trasladaron al microcentro de Asunción, frente al Congreso Nacional, para plegarnos a esa convocatoria frente al Congreso. Y bueno, nada más estaría bueno reiterar, ¿verdad?, nuestros pedidos. Nosotros como jóvenes y estudiantes universitarios y secundarios estamos rechazando rotundamente la gestión del gobierno nacional en cuanto a educación, salud y lo que es la economía. Ahora la sociedad está pasando muy mal y por eso es que estamos atravesando esta tremenda crisis. Y bueno, reiterar un poco a la ciudadanía que es importante la movilización, instar a la ciudadanía a que salga a manifestarse y en este quinto día de manifestaciones continuas, esperemos que siga estas movilizaciones y ya a finales de esta semana se van a sumar en los distintos departamentos del país, inclusive organizaciones campesinas van a empezar a movilizarse. Entonces, hay una perspectiva en términos de las movilizaciones ciudadanas autoconvocadas y la idea es seguir con eso y buscando la unidad de los diferentes sectores de la sociedad. Muchísimas gracias, Mauricio. Y no sé si quieres dejar un mensaje también a los estudiantes secundarios también. Con mucho gusto. De hecho, nosotros venimos luchando hace bastante tiempo por la gratuidad en la educación pública, la gratuidad en la educación superior y que la educación sea de calidad, ¿verdad? Asimismo, también lamentamos que en la salud estemos pasando tan mal y que nuestros compatriotas, nuestros familiares y amigos estén muriendo y no tengan medicamentos o camas para hacer frente a estas enfermedades. Entonces, instar a los jóvenes y a la juventud a que salgan a manifestarse. Esta es la oportunidad, esta gente tiene que caer porque tiene sangre en sus manos y son unos corruptos. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, esta es la situación ahora mismo. Acuérdense que ellos están desde las 5 de la tarde acá en el lugar, entonces la mayoría ya se está trasladando hacia el centro de la ciudad, ¿verdad? Para poder ir a compartir también con la gran movilización que está también en esa zona, ¿verdad? Esta es la situación ahora mismo. Hay un vallado policial, la avenida Mariscal López está cortada a la altura de Caballero, creo que sería. Bueno, no, Caballero, sí. Ahí está, tenemos. A 2 cuadras de Mburubicharoa sí. Y este es el ambiente ahora mismo que se vive. Ellos ya se están trasladando, la gran mayoría se está trasladando hacia el centro, entonces creería que ahí sería Yaguareté, mayor. Sí. Yaguareté, ¿le podría pedir si nos puede dar una entrevista más a alguien para saber qué piensan ellos del ministro de Educación actual, Juanma Brunetti, que asumió esta tarde? Ellos son de FENAE, ¿verdad? ¿Alguien que quiera comentar un poco sobre el nuevo ministro? ¿Quién es? Brunetti. ¿Quién es? Le dice. ¿Quién es? No sé si tenés conocimiento, ¿qué tal? ¿Alguien le conoce a Brunetti? A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Álvaro Belloso.
Álvaro Galloso dice, ¿qué opinas un poco del nuevo nombramiento que hizo esta tarde Mario Aldo Benítez en materia de educación? Nosotros más que nada lo único que exigimos a este nuevo ministro, ¿verdad?, es que cumpla con las problemáticas que en la educación viene acarreando desde hace décadas y décadas, ¿verdad? En problemas tan simples de resolver como vendría a ser la inversión del 7%, en mejor infraestructura, en complemento nutricional para todos los estudiantes, ¿verdad? Son cosas tan básicas que hasta el momento el ministerio y todo el gobierno en general, ¿verdad?, no está pudiendo solucionar. También el tema del billetaje electrónico, ¿verdad?, que hasta el momento los estudiantes no estamos recibiendo. Exigimos a este nuevo ministro, ¿verdad?, que agilice todo, todas las medidas, o sea, todo, que agilice todo esto, ¿verdad?, para que justamente los estudiantes podamos en nuestros respectivos colegios, como establece la ley, ¿verdad?, con el medio pasaje. Pero trayectoria del ministro no conocen, por lo menos todavía. Hasta el momento no. Y bueno, esta era, muchas gracias, mucha fuerza también para su movilización. Y bueno, no todos le conocen, parece a Brunetti, Guachi. Hay que decir, Yaguareté, Néstor y la gente que nos están siguiendo, que Brunetti deja un terrible mensaje a los que quieren meterse en la política. Se inició en la política candidatándose a intendente y descabalga a favor de otra candidatura a cambio de un cargo en el Ministerio de la Información. Y finalmente, en medio de la crisis, termina asumiendo como ministro de Educación. O sea que Brunetti me dicen que es accionista o dueño o propietario de una universidad no sé, privada, pero es lo que me dijeron. Sí, Lo que sí sabemos es que en materia de políticas comunicacionales, que es lo que nosotros venimos trabajando desde las radios comunitarias, Mario Aldo está más perdido que, como decía, de Tarzán en Nueva York, porque no pasa nada. Las radios comunitarias están en peligro de extinción. El nombramiento de Brunetti fue una respuesta política ante las candidaturas internas dentro del Partido Colorado, y realmente no da pie en bola, así como desde la parte comunicacional no dio pie en bola Mario Aldo en estos 2 o 3 años de gestión, van a ser 3 recién. No sé cómo le irán a educación realmente, así como va. O sea, es como para apagar el fuego y para ir construyendo la hegemonía dentro de las internas del Partido Colorado, evidentemente, ¿verdad? Lastimosamente a costa del erario público y de las instituciones públicas, ¿verdad? Así mismo, Yaguareté. Y bien, hay que recordar también que esta tarde asumió la nueva ministra de la Mujer también, que es una persona que viene también del ámbito de empresas privadas también. Creo que tiene una empresa, creo que es la dueña de Fidesa, bueno, y que hoy también asume en el Ministerio de la Mujer. Te dejamos un rato, Guachi, y vamos nosotros a cambiar de posición acá. Ah, bueno. Bueno, esto son lo que está pasando ahora mismo en el centro. Juicio política, dicen. Voy a poner el audio. Ella le va a blanquear, de nada nos sirve. Tiene que salir Sandra Quiñones, se tiene que sanear todo este lugar del Palacio del Poder Judicial. Fiesta total ahí, ¿eh? Fiesta, sí.
Estamos tomando la imagen en vivo de María Esther Roa. Realmente hay que estar aquí para sentir esta alegría extraordinaria. Es una fiesta cívica. Los rostros de las personas, a pesar de las dificultades, a pesar de la crisis, a pesar de saber que hay muchos compatriotas. ¡Ay, qué cielo! ¡Marito, vete, patria! Ahí está, nuestra propia. Tú dices política, Marito, dice. La crisis sanitaria, a pesar de la crisis económica, el modelo político de Mario Abdo Benítez y de muchos partidos políticos fracasó. Podrán amenazar a los ciudadanos con una contramarcha y solamente estarán demostrando. Quisiera compartir un poco un video, Néstor. Sí. Vamos a parar mientras. Compartir más. Tu volumen tenés que encender. Estuve hoy siguiendo en las redes sociales. Voy a volver a poner. Está mudo. Maximiza también. Ahí. A la derecha abajo. Sí, un ratito. Ahí, ¿qué tal se ve? Ahí se ve súper bien. Bueno, esto es, escuchen lo que dice Rodrigo Rojas. Tu volumen, Alfredo. Dame el link y te voy a pasar. No está configurado tu audio de tu computadora. Está tu micrófono, pero el audio de la computadora no está compartiendo. No, sale bien, Néstor. No se escucha en la transmisión. Eso es lo que te digo. No, en la transmisión no sale. Vos escuchás no sale ahí. El audio. No sale el audio. Pásame el enlace y te voy a pasar te voy a compartir. Ese está en Twitter, ¿verdad? En Twitter. Ahora te voy a pasar. Sí. Bueno, acá. Vamos a compartir. A ver. Se viene la marcha más grande de Paraguay. Este gobierno ya se está yendo y deja el bello desafío de construir una patria nueva. Fuera Abdo, fuera Cartes, fuera Velázquez, y que se llame a nuevas elecciones. Compañeras y compañeros del Departamento Central, de los asentamientos, de los barrios, de las comunidades, nos convocamos este miércoles 10 de marzo a las 17 horas en la Plaza de Armas para escribir una nueva página en la historia del Paraguay. Se viene la marcha más grande de Paraguay. Este gobierno ya se está yendo y nos deja el bello desafío de construir una patria nueva. Fuera Abdo, fuera Cartes, fuera Velázquez, y que se llame a nuevas elecciones. Compañeras y compañeros del Departamento Central, de los asentamientos, de los barrios, de las comunidades, nos convocamos este miércoles 10 de marzo a las 17 horas en la Plaza de Armas para escribir una nueva página en la historia del Paraguay. Esto es Rodrigo Rojas es el líder de los asentamientos de Central y está anunciando él y su gente, porque hoy viene el Facebook también otro video
que se están preparando para acoplarse mañana desde las 17 horas en la plaza de Armas, y que mañana se estaría tratando el diputado, no se confirmó todavía hasta ahora eso, que se podría estar tratando el juicio político. Yo no creo que le hagan todavía, si le van a hacer juicio político, primero el cartismo va a asegurarse de tener un presidente cartista en el Senado. Lo más probable sea Sergio Godoy, y a partir del 1 de julio, cuando se aseguren eso, ahí sí le van a hacer juicio político. Pero antes de eso no. Uh-huh. Después del 15 de agosto, para no pase 3 años, para que no se convoque a elecciones, ni haya ninguna motivación. Porque acuérdate que si en el hipotético caso de que toda la línea de sucesión, ¿verdad? Llámese presidente, vice, presidente del Senado, diputado y de la Corte, supongamos que todos ellos renuncien, se tiene que llamar a elección antes de los 3 años. Si pasa el 15 de agosto, cualquiera de ellos que se le haga juicio político renuncia, ¿verdad? En la línea de sucesión, al vicepresidente le van a designar los diputados. Los senadores. Un ciudadano. Bueno, esa es una visión, puede ser una visión pesimista, ¿verdad? Porque así también fue cuando fue la enmienda, nadie podía creer, y cuando la ciudadanía salió a la calle, retrocedieron, ¿verdad? Y se aseguraron de todo, ¿verdad? Forzaron todos los espacios, pero sin embargo después, gracias a la manifestación, se pudo atajar eso de la movilización ciudadana, los partidos políticos y compañía. Yo no dejo de ser un soñador respecto a eso. Y por eso yo te presenté todas las alternativas, todos los escenarios. Escenario 1, si es que renuncian, se le hace juicio político, o renuncian todos los que están en la línea de sucesión, ¿verdad? Los 5 que te nombré, ¿verdad? Presidente, vicepresidente, presidente, diputado, Senado, diputado y Poder Legislativo. Entonces, y antes de agosto pasa esto, entonces ahí se puede convocar elecciones. Si pasa el 15 de agosto y se hace cualquiera de estos juicios políticos a ellos, el vicepresidente designa la Cámara de Senadores. No, así como ocurrió, no sé si te acuerdas cuando pasó con el tema Lugo, pasó ya los 3 años de gobierno, subió el vicepresidente a presidente y le designaron a Denis, los senadores, le designaron a Denis como vicepresidente. ¿Te acuerdas? El que hoy está secuestrado. Y el otro escenario es ver si es que no le hacen juicio político ahora el cartismo, porque no le quieren poner ahí a alguien en la línea de sucesión, a no ser que sea Velázquez. Por eso no le quieren hacer juicio político a los dos. Y prefieren mantenerle nomás, que se quemen bien y no le hacen caso a la ciudadanía. Solamente lo que dice Descartes, los diputados abdoliano-cartistas. Ellos no les sirven, ellos no son representantes de los ciudadanos, de sus votantes, del mandante, del que tiene poder público, del soberano elector. No, ellos le obedecen a Horacio Cartes. Bueno, y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa esta semana, la otra semana, qué va a pasar con las demás denuncias que existen contra el ministro por corrupción y mala administración, y que finalmente va a terminar, qué va a pasar finalmente, ¿verdad? Entonces, esa es la situación. ¿Podemos ver otra vez nuestro material de la manifestación? Sí. Voy a poner más fuerte porque no se escucha tanto. A ver si vos lees mientras lo que está ahí a la derecha.
Maximizai. Viva, viva hermanos. Néstor, yo quisiera un ratito, voy a estar con algunas cuestiones, después voy a seguir con la transmisión, otra vez vuelvo un poco más tarde para acompañar la transmisión. Entonces quisiera cerrar este momento, después regreso para seguir acompañando la transmisión. No hay problema, Alfredo, no hay problema. Nos vemos más tarde. Muy bien. Chao, chao. Bueno, nosotros mientras tanto vamos a continuar con la señal que nos está proveyendo Luz Verde Paraguay desde la Plaza de Armas, en la manifestación del día 5 de Estoy para el Marzo Paraguayo 2021. Día 5, hoy 9 de marzo del 2021.
en la esquina del Congreso Nacional, en el centro mismo.
Ahora mismo estamos en Mariscal Estigarribia, frente a Farmacia Catedral. Cae muchísimo. Puede abrir eso. Hola, Yaguareté. ¿Qué Hola, tal? ¿qué ¿Qué tal? tal? Estamos acá en el centro otra vez. Ah, qué bueno. Sobre Ahí Palma. sobre Palma están ahora. Sí, ahora están de fiesta ahí en la el 14 de mayo, creo que están terminando. Están viniendo. ¿A dónde van ahora? ¿A dónde están yendo ahora? Secreto, mami. Secreto nomás. Sí, perdón. Bueno, nos preparamos ya. Acá tenemos el equipo listo para la transmisión. Qué bueno, gracias. Estamos acá con Juan Manuel Notario también, acá en vivo y en directo. Acá está Juan Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Guati? Estamos transmitiendo Hola, acá. Juan. ¿Cómo te va? Guachi está un ratito, va a volver enseguida. Ahora estás con Néstor. Ah, perdón, Enseguida Néstor. vuelve. ¿Cómo te va? Y no, y te agradezco por la posibilidad de estar colaborando con Infoactivismo PI y gracias por la razón, realmente. Y ahora están yendo mucha gente, ¿eh? Veo en otras transmisiones. Esta es la primera parte, ahora están viniendo más gente. Sí, justamente estoy viendo acá en otra parte que están yendo hacia donde vos estás ahora. Están subiendo 14 de mayo hacia Palma. Ahí están viniendo. Estoy acá en medio de la calle, te cuento. Infoactivismo Paraguay. Infoactivismo Paraguay. Era Marito, puerco. Hola. ¿Qué pasó? opinas de los nuevos ministros? No sé ni quién es. ¿Sabes quién es? A ver. Los nuevos ministros son todos unos títeres. Eso es lo que son. Por más de que digan que van a hacer el cambio con la terapia, se sabe todo, ¿no? Bueno, esa es la respuesta de algunos de ellos. No. Los muchachos no se atan con salamería. ¿Estamos regresando otra vez? Sí, parece que hubo una reconvocatoria hacia el lado del Panteón. Estamos viendo algunos carteles. Sí. Vamos a ponerle Aquí está la gente. Sí. Acá, por ejemplo, este es que vos. Este es el tuyo. Y el que está escuchando es la picada que se está yendo por la voz. Estamos capturando también la imagen de Facebook de alguien ahí, pero no es tan como la que vos estás compartiendo. Y decime, ¿puedes preguntarle a alguien ahí por qué qué está haciendo, cuál es su expectativa, qué es lo que espera el resultado de esta manifestación? Estamos retrocediendo hacia el Panteón, estamos yendo ahora.
Podrías preguntarle eso, ya a alguna persona que está Una avanzada y ahí está el cerca. grueso de la gente tenemos para el Panteón, frente al Panteón. Ah, sí. Estamos teniendo la colaboración de Yaguareteca A, como se autodenominó en la transmisión, que es un ciudadano que se acopló al espacio que estuvimos presentando en el activismo PEI. Ingresó por el link bit.ly/manifestación. Hoy hay mucha gente, Néstor. Hay más gente que ayer incluso. Que hay una batucada muy... Es una percepción que tenemos por... Es una percepción que tenemos porque tuvimos los otros días también, ¿verdad? Me parece que hay más gente que ayer. Sí. Bastante gente se está yendo allá a lo lejos, a 2 cuadras de donde vos estás. Una cuadra. Recién estaban ahí en 14 de mayo y Paraguay Independiente, la mayoría de la gente. Ahí se estaban concentrando. Ahí se escucha el ritmo. Se mueve la motivación.
Bueno, gente, así nos despedimos.
Nosotros vamos a ir subiendo ya porque hay mucha más gente. Hay un grupo que está acá detenido sobre la calle Nuestra Señora. Estoy viendo una señora, pero... Esperamos, acá quiere hablar alguien. Amigo. Están filmando. Estamos transmitiendo en vivo para Infoactivismo Paraguay. La juventud hoy en día se levantó y sus balas de goma ya no es nada para nosotros. Ahora nos vamos a presentar con el escudo. ¿De dónde estás, amigo? Yo soy ¿De acá de Asunción o de dónde? me pertenece. Yo soy la casa guanajita de Guanacaste. Uno de los manifestantes. Nosotros vamos a ir arribando, ahora mismo estamos, lo que estoy arribando calle Palma, en sentido contrario. Toda la calle Palma prácticamente está copada, desde el Panteón para arriba, copada de gente. ¡Viva México, cabrones! Bueno, vamos arribando a ver a dónde se dirige esta movilización, ¿verdad? Nosotros estamos acompañando para dar un poco también, un poco de mostrar un poco a la ciudadanía lo que está ocurriendo, colaborando así también con el derecho a la información y a la comunicación como ciudadanos paraguayos. Vamos arribando entonces a esta calle. Vemos que varios se dispersaron un poquito en varios grupos, como 2 o 3 grupos hay que fueron arribando y el grueso está un poquito hacia atrás, hacia la zona del Panteón. Nosotros vamos a esperar a ver qué ocurre en esta zona. ¿Vos crees que se van a ir hacia la ANR otra vez, como ayer? Yo creo que sí. Creo que se van para la ANR. Un grupo se está yendo hacia ahí, parece, y el otro se quedó frente al Panteón. Sí, así es. Yo creo que una gran parte ya está, probablemente la cabeza de esta movilización ya está en la zona de la ANR. Entiendo. Sí, porque muchísima gente se quedó ahí frente al Panteón. Sí, es como que ellos, están usando estrategia también un poco de dispersar la atención, no sabemos, no sé si por ahí en Twitter qué dicen, pero así está la cosa. Sí, acá hubo algunos de los comentarios que recibimos, dice: renuncien los dos, el pueblo ya no los quiere a los dos, dice. Otro dice Mercedes Jiménez: y si logramos que se vayan todos, ¿cuántos días de festejo va a haber? Dice. Después otra dice, Nina Estela dice: ¿cuántos viejitos de las guerras del Chaco estarán orgullosos de estos jóvenes que están poniendo pecho y garras, como lo hicieron ellos, para defender a nuestro querido Paraguay? Rosa dice: fuerza, hermanos compatriotas, viva la juventud paraguaya. Hay un protagonismo, es muy bueno también mencionar, hay un protagonismo juvenil que es innegable, y creo que las generaciones desde la nuestra para arriba les ceden ese espacio y participan también. Pero lo importante acá que yo quisiera así llamar un poco la atención es que expresan la necesidad de cambio, pero no le veo un enlace, un engarce así político. Yo no sé si es fruto de una educación despolitizada. Yo le veo totalmente
le veo un poco complicado, che, sin ese análisis político un poco a nuestra juventud y a estos liderazgos que van emergiendo en el marco de esta manifestaciones, ¿verdad? Te cuento, te cuento, por ejemplo, ¿verdad? De lo que es la participación de lo que pasó en el 2018, ¿verdad? El padrón tenía 4.260.816 electores, ¿verdad? De los cuales participaron 2.597.989. Y de los ausentes que hubo, en la edad entre 18 a 29 años, fue 1.118.000 jóvenes. No participaron de las elecciones. Imagínate lo que es esa cantidad. Hace poco estábamos escuchando justamente a uno de los candidatables a intendentes, creo que se llama Daniel Centurión, que según audios filtrados creo que se estaba jugando más justamente por el voto duro y le restaban como que importancia al voto ciudadano, digámosle, fuera de lo que son las estructuras, ¿verdad? Y es un poquito, creo que es un sincericidio, o sea, es una expresión de qué se está jugando, ¿verdad? Ahora, sí me preocupa. Imagínate que esos electores que vos estás hablando, ¿por qué ellos se juegan por el voto duro? Por el voto duro son quienes los funcionarios públicos, las coordinadoras, etcétera, ¿verdad? Y los que todos están dependiendo del soquete, ¿entendés? Del funcionariado. Entonces ellos van a jugarse por eso. ¿Por qué? Porque ahora en pandemia se están yendo mucha gente a manifestación, ¿verdad? Porque son jóvenes, alientan uno a otro, qué sé yo. Pero a la hora de la elección, no es que se van a ir a buscarle a la gente para que vote en contra de ellos. Te vuelvo a repetir el dato. 1.350.000 personas estaban en el padrón entre los 18 y 29 años. 1.350.000. Este era el rango de la cantidad de personas entre 18 y 29 años. O sea, 32% del padrón. Un tercio sería, ¿no? Y sumarle un poco a ese dato, las políticas educativas. ¿Qué tipo de política nos puede ofrecer? Las mujeres. Yo le dejo la pregunta a la ciudadanía, no le voy a decir la respuesta, pero ¿qué tipo de política te puede ofrecer una persona de una visión que yo creo que, bueno, que ahora está Brunetti, ¿verdad? Como ministro de Educación, ¿verdad? Pero ¿cuál es la visión que tendría este ministro, ¿verdad? Si asume luego ya con una carga es como que haber vendido prácticamente su candidatura a intendente, ¿verdad? Porque esa es la sensación que tiene la ciudadanía. Entonces nos viene con una propuesta clara, una política. Comunicacionalmente lo entró, no sabemos cómo, y ahora entró en la parte educativa, no sabemos para qué, ¿verdad? Entonces, yo no sé si estos cambios van a llenar las expectativas o van a llenar el vaso que va a terminar por explotarle en la cara a Mario Aura. Sí, pero aparte de lo que es, una cosa es la crítica ciudadana, ¿verdad? De cómo se manifiesta, cómo rechaza, la percepción, la sensación, todo eso. Pero a la hora de la acción, en las elecciones, 232.000 jóvenes nomás votaron, de 18 a 23 años. Y ahí hay un trabajo que tienen que hacer. Eso siempre viene siendo desde la democracia, desde que cae la dictadura, se juega por el voto duro, por la estructura. Y te das cuenta que el fracaso de la reforma educativa implementada por Nicanor Duarte Frutos, como ministro en ese momento estaba Guasmos y creo que como presidente, y te das cuenta que la despolitización es la política educativa en realidad. Y hablo de despolitización en sentido no de partidos políticos, sino de que el ciudadano, el individuo se vea
entienda, comprenda la estructura del Estado, sepa dónde tiene que exigir sus derechos y sepa No cuáles son tiene, sus for- obligaciones no, como ciudadano. no tiene formación cívica. ¿Y quién es el encargado de la formación cívica de la juventud, de los ciudadanos en general? Son los partidos políticos. Los partidos Y, políticos reciben dinero de los impuestos para que formen políticamente a la gente. O sea, políticamente no es para ser hurrero o para ser prebendario o para pescar por un cargo político, sino para que se le enseñe la Constitución, las leyes, cómo tiene que desenvolverse con los impuestos, o sea, todas las cosas que corresponden a la actividad cívica legal. Esa es la formación que le corresponde a los partidos políticos, esa es su así mismo, función. Las y hay seccionales una, las seccionales, los comités, los grupos, y qué sé yo, de acuerdo al nombre que tengan los partidos políticos, se tenían que haber encargado de, de instruir eso a los ciudadanos, ¿verdad? y Y no vamos a pasa eso. recalcar también para no echarle toda la culpa también a nuestros amigos y amigas colorados, ¿verdad? No, te estoy En hablando ese mismo error de todos han los partidos que estoy incurrido hablando. prácticamente todos los partidos políticos del espectro nacional, ¿verdad? Sí, Se usó para esos por eso te fines, digo que este es un problema de todos los partidos políticos, porque todos los así partidos es. políticos reciben dinero de los impuestos, ¿cómo le llaman? Aporte partidario, subsidio partidario, todo ese dinero se da a ellos, de los impuestos. Cada partido tiene esa misma función, esa misma responsabilidad y ninguno cumple. Todos los partidos Y, no sí, cumplen. y tomar en cuenta también que el trabajo de formación política es de los partidos, es de las ONGs, son también las iglesias formadoras de criterios políticos y también las familias. Pero si le estamos sacando el componente de educación desde la institucionalidad, incluso desde los partidos, estamos con una familia totalmente despolitizada que vive el día a día sin entender por qué están pasando las cosas. Entonces, es importante que nosotros sepamos ver y entender hacia dónde está yendo nuestra educación también. Y de eso depende muchas cosas que nos están... La Constitución Nacional, sobre todo, que se debe enseñar, que debemos aprender todos, porque la Constitución Nacional es la única herramienta que tenemos para defendernos de los poderes de turno que quieran aprovecharse y torcer lo que dice la Constitución y las leyes. Así es. Bueno, estamos llegando al local de la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado. El grueso de la marcha llegó en este momento. Bueno, un grupo ya llegó antes y bueno, están llegando por grupos. Bueno, veremos cómo se desarrolla acá las cosas, ¿van? Pero por ahora todo calmado. El otro grupo sigue bailando ahí frente al Panteón. Estaban ahí con la batucada. Estoy viendo en otra... Pasó recién en un videito de Facebook. No sé qué tal está en la imagen o le pongo un poco más de luz, compañero. Sí, podés poner un poquito más luz, te agradezco. Ahí se ve bien. Súper bien, ¿no? Está todo equipado, diga así, ¿eh? Qué bueno, esos carteles podrías hacer un acercamiento para leer lo que dijo. Ya tenemos otro cartel también. Cartes algo ANR nunca más. Se busca ahí. Me quitaron casi el ojo, compañero. Ayer le estaban ¿Dónde es esto? Nos pregunta. compañera.
Se firmó todo. Esto está, tiene todo el permiso de los medios de comunicación de Carte. Todo el mundo sabe, la cana empieza a torturar cuando Carte, cuando la cámara no está filmando. ¡Paren ya, prensa! ¡Paren ya, Policía Nacional! ¡Prensa cómplice! ¡La prensa cómplice! ¡Vendida! ¡Se borra cuando reprimen! ¡Que te hagan! ¡Prensa vendida! 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 ¡Andate, marito, con tus incesiones, relaje el cachito! ¡Ellos son peores! ¡Andate, marito, con tus incesiones, relaje el cachito! ¡Ellos son peores! ¡Andate, marito, con tus incesiones, relaje el cachito! ¡Ellos son peores! Fíjate lo que dicen los manifestantes también, una crítica a las empresas de comunicación, a las empresas de comunicación por el sesgo ya que manejan por el tema del lado de las publicidades, de los apoyos, de los financiamientos, que es justamente lo que impide el ejercicio de la libertad de expresión y de comunicación en Paraguay. En otros países vemos cómo los grandes medios van produciendo agendas, investigaciones, muestran la corrupción y no por eso dejan de percibir los subsidios, apoyo, publicidad o lo que sea, ¿verdad? No tenemos una ley que proteja realmente así integralmente el trabajo de comunicación como en otros países se viene realizando. Sí, acá en los comentarios también dice, la prensa corrupta no es raro, dice Héctor Osmaldo. Después otro dijo, mucho ladrón de Paraguay es un ejemplo, hay que saber, es fiable farsante. Eso era con respecto a la información que estaba compartiendo hace rato Alfredo Guachín sobre las publicidades financiadas. Otro dice, Gran 7, ¿qué plata produce ya se me está para dar Mira, yo con respecto al tema de las binacionales, yo no estoy en desacuerdo que se promueva. De repente, la vez pasada le estaban diciendo a Bicho Rivero que porque se le financiaba el programa que hacía los viajes y todo eso. No hay otra manera de apoyar y fortalecer una industria cultural o audiovisual como la nuestra sin el apoyo del Estado. Pero si ese apoyo genera... una cosa es generar contenido. Generar contenido es una cosa. Que una cosa es que genere contenido y a eso se le apoye, porque es un contenido cultural o económico. Pero otra cosa es que se generan... También puede ser a los medios ciudadanos. Yo te quiero recordar que en el 2010 más o menos, por un 500.000 que se iban a repartir en radios comunitarias legalmente constituidas para la emisión de mensajes educativos, se armó un bardo. ¿Te acordarás de eso? Sin embargo, hoy en día se reparten los medios de comunicación de una manera totalmente desigual, olvidando al tercer sector, que es nosotros tenemos medios públicos, medios privados y medios ciudadanos o comunitarios, ¿verdad? Esos medios ciudadanos o comunitarios perciben cero apoyo. Y teniendo la transmisión legal y todo eso, no tienen derecho a percibir publicidad o algún tipo de subsidio o ayudas que le permitan subsistir. O sea, ¿quién va a pagar la ANDE de una radio comunitaria? ¿Quién va a pagarle al operador que está entregando su trabajo y su tiempo en beneficio de la comunidad y de una manera desinteresada? Yo creo que mucha gente se olvida la importante misión de las radios comunitarias y los medios ciudadanos. No voy a hablar de medios alternativos, medios ciudadanos. Y este es un ejemplo, ¿verdad? Este tipo de eventos suele ser propicio para recordar la misión de los medios ciudadanos y la voluntad que le pone mucha gente en este tema.
así mismo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tanto vapor que estás haciendo ahora de transmitir en vivo desde ese lugar, como nosotros acá compartiendo y poniendo los recursos de equipo y compañía para transmitir a pulmón. Tenemos financiamiento, ¿verdad? Tampoco está más con Alfredo está pasando hace rato Alfredo. Las publinotas para informar, para omitir más bien. Omitir datos. Bueno, pues arrebeu y ella oye puta madre, ya potin cuelga, oye pues si cape, ya mundo ve Marita ve, ay marito, Marita ve oye sube. Bueno, es campaña de Marita. Bueno, ay puta, paciente, me voy un día tranquilo, niña ahí, niña de grupo donde puedo ir ahí va a ir. Bueno, pero es justo ya ni calma que digo, pero a esa es justo como estas cosas. Así que vayan de ya de su venga tu aguanta justo o juego ahí. Vaya lo mitad. Lo que pasó ayer tiene que tener indignación para todos nosotros, pero ¿para quiénes más? Para la mujer, la cuñada paraguaya. Vamos a demostrar el tipo de puta que la mujer también tiene valor, que la mujer se le respeta, que la mujer también puede salir a gritar y reclamar su derecho. ¡Vamos! La cuñada paraguaya, vamos a demostrar que ellos están equivocados. Para que se pueda porque la cuñada paraguaya es parece. Así que todos juntos vamos a uno de nosotros va a estar solos. Antes que nada, felicitarles porque estamos en el quinto día de resistencia. Esto va a estar escrito en los libros de historia. Estamos haciendo historia. 5 días de resistencia. Pero ¿saben por qué? Porque todavía no terminó la dictadura. Seguimos teniendo secuelas que estos cómplices policías usaban en la práctica del desarrollo. Nuevamente estamos afirmando en las calles donde es nuestro lugar de poder a esos bandidos, mafiosos, narcotraficantes, lavadores de dinero, que vamos a resistir todos los días hasta que todo se vaya. Hasta que renuncie todos los días, 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 hasta que renuncie. Así que decirles una vez más que vamos a mantener los firmes, los jóvenes, las mujeres paraguayas, que la violencia que ellos generan, daban de plomo, balines, gases lacrimógenos, vamos a devolverle el doble, a que somos muchos más
de dónde viene, de todo. Porque ayer hubo lo que es también una ofensa hacia una amiga que es argentina, que dijeron que vos no podés venir a manifestarte porque es argentina. Y la hablaban en guaraní en forma de burla. Está llegando el grueso ahora de la manifestación. Porque estaban en el Panteón hace rato. Compañeros y compañeras, ustedes saben quién le está apoyando a este gobierno miserable. Un bandido de Paraguay que robó todo. Un zapatero que me volvió multimillonario. Y el gordo de mierda que le escupía ayer a un trabajador paraguayo. ¡Hijo de puta! 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 ¡Es un tipo! ¡Es hijo de puta! ¡Es la representación de todo el Colorado de Paraguay! ¡Aquí de mierda son todos! ¡Es funcionario público! ¡Que se vaya a la puta! Ese hay que cacharle, hay que sacarle de todas partes, que no entra a ningún lugar, que ningún Colorado entra en ningún lugar más. ¡Basta ya de Colorado! Pero nosotros estamos 11 millones, más de 11 millones paraguayos que somos los gestos, y por eso defendemos nuestra soberanía en Paraguay. ¡Mierda, que no debería decir nada! ¿Cómo que lo va a hacer? Este inútil de malvado presidente, nadie no le cree una palabra de lo que dice. Y el otro gran ladrón es Hugo Velázquez. Gran ladrón que amasó su fortuna de esa celeste como fiscal. Todo el mundo lo sabe. La fiscalía de celeste son todos unos ladrones asquerosos. Narcos de la triple frontera. Eso no son paraguayos, esos son bandeirantes son. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué pasó? ¡Gente! ¡Tranquilo! ¡ANR! Gente, no le entendí la atención. Estaba buscando de dinero. Ayer era el Día Nacional de la Lucha de las Mujeres. Ustedes ya sé que estamos como patriotas, acostumbrados a hablar una mujer. Pero les digo, este no es un hijo de puta, hermano. Ustedes no dejan abortar. Para que sepan, este señor es hijo de la dictadura. Este edificio que está acá, este edificio es representación simbólica de la sede de la dictadura presente todos los días. ¡Dictadura nunca más! 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 Así que tenemos que cortar todos los días, hijo de puta, hija de la dictadura. ¡Cierto! La puta ya no quiere mantenerlo como hijo. Gente, acuérdense que la manifestación es acá, la manifestación es pacífica, no tenemos que juntarnos con esta gente que viene a hacer vandalismo, porque si no, estos hijos de puta uniformados acá de una van a matarle a cualquiera y le van a tener 18 horas en una comisaría, sin comer, sin desayunar, sin nada, sin darnos agua inclusive, porque eso es lo que ellos quieren, que nos juntemos con esos vándalos y que ahí nos dejen a cualquiera. Quedémonos acá y que la manifestación sea pacífica. ¡No somos Paraguay! 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 Que los tipos tenían infiltrados y de uno a uno vayan desarticulando esta organización. ¡Ay, es una buena carajo, hijo de puta! ¡Realmente policía cubierta! No paran en los juegos. Siempre van a decir que somos infiltrados, así como a mí me llevaron ayer. Pero a mí no me metieron ese miedo. Por eso, una vez que salí de ahí,
vine acá firme otra vez para pelear, porque no tengo miedo, no les tengo miedo, porque ahora nosotros somos mayoría, ellos ayer fueron mayoría y nos pasaron por otro que imaginan, pero ahora nosotros somos mayoría. Amiga, ¿quieres decir algo? Porque me están tratando de cualquier cosa. Bueno, hoy yo me enteré que algunos dicen que no se nos paga porque venimos a manifestarnos acá, pero ellos el viernes tienen su manifestación y a ellos sí se les va a pagar para su horrible. Esa que ellos tienen el viernes, a ellos se les va a pagar por irse allá en la costanera. Este viernes es la manifestación colorada de esos burleros que se les pagan para llevar la contramarcha, gente. Nosotros somos mayoría, somos más que esos colorados. Siempre tenemos que estar firmes para llevar la contra de ellos. Ellos son burleros pagados. Nosotros, como pueblo paraguayo, en estos 5 días, y esto les pido mucha atención para todos los compañeros y compañeras que están presentes, estos 5 días son victoriosos. Hicimos que Marito, que nunca le cambió a ningún ministro, le cambie. Entonces, un aplauso para todos nosotros. Todos nosotras. Eso logramos una cosa. Logramos que traigan medicamentos de otra parte. Pero, así como dice la compañera, esas son victorias medianas. Esas son victorias que realmente nosotros nos estamos pidiendo, porque nosotros estamos pidiendo salud y gratuidad de calidad. ¿Por qué la gente tiene que hacer pollada para comprarse los medicamentos? ¿Por qué? ¿Por qué los estudiantes tenemos que todavía esperar horas y horas del colectivo? ¿Por qué? Hoy se están reuniendo en la seccional número 2 los burreros del Partido Colorado para brindarle su apoyo a Marito. ¿Saben cómo se reúnen ellos? Chupando con asado, con nuestra plata. Ustedes son a nosotros brindados. Les digo colectivo, que no colaboramos con el combustible, que estamos hace 5 años. Esa gente de mierda, esos seccionaleros de mierda, van a salir el viernes. ¿Y viste cómo? Que mi pueblo siga siendo apoyado para poder comprar medicamentos. ¿Cómo es posible que la gente tenga que endeudarse por sus cuantos medicamentos que el gobierno tenía que garantizarse? ¿Cómo es posible que hace un año que se declaró la pandemia, las instituciones públicas como educación no se construyeron ni una sola aula nueva? Ni una sola aula nueva. ¿Cómo es posible que los hospitales estén prácticamente equipados? Un año, Marito. En un año, ¿sabes qué hizo Marito? Robarse la plata. Por 5 días que esta plata no está para dar un solo testimonio activo. Tiene que estar ahí abajo para salir. ¿Sale hijo de puta de preta? ¿Y qué pasó con todos los niños y con la plata? No hubo clase en este momento entre el peor y el peor. Hoy estaba desafiando en el punto de pero son 200.000 funcionarios públicos, porque eso es lo que hizo el Partido Colorado, encargarse de robar a la patria. Y si hoy quieren culpar a una sola institución, esta institución culpable. Se está reuniendo en seccionales
¿Cómo se reúnen? Chupando y con asado. ¿Con qué plata? Con nuestra plata. Nosotros ¡perdón! Ellos van a salir el viernes. ¡Ay! Apoyar a Marito. ¿Por qué salen? Porque ellos son los invitados y ellos son los comprados. Somos una persona. La autogestión de la gente es lo que manda. ¿Qué pasó, Alfredo? ¿Estás? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Regresé. Sí, Estoy escuchando la movilización y están muy alterados contra la prensa vendida. Así estamos. Ese es Hay el reclamo, hay Yaguareté. una diversidad de voces que se van de un lado a otro y bueno, esto es lo que está pasando ahora en la ANR. ¿Qué gritan, Yaguareté? ¿Qué gritan? Y que se vaya Marito, prensa vendida y bueno, de aquí para allá no están entendiendo. Está interesante porque es como que no hay un solo escenario, sino que hay que todos son el escenario. Y es muy interesante. Bueno, acá de tanto en tanto también se arma una escaramuza o alguna persona está muy enojada, muy exaltada y bueno, yo creo que también hay que respetar también el trabajo de los compañeros de la prensa, ¿verdad? Ellos son trabajadores también asalariados y bueno, ellos no tienen la culpa del enfoque, la visión del medio o los intereses que han adoptado los dueños propietarios de empresas de comunicación, ¿verdad? Hay que respetarle también al compañero trabajador de prensa en ese sentido. ¿Vos no le ves por ahí a algún conocido, político, diputado? Nadie en estos días yo no encontré a nadie. Hoy no le viste a nadie de esas personas, autoridades, en la manifestación. ¿Cuántos años el Partido Colorado destruyó el Paraguay? ¡Qué puta carajo! Escuchó por ahí. Hay mucho ruido. Parece que hubo un altercado entre los grupos y la crítica va también hacia los partidos tradicionales, evidentemente, y bueno, ahí se genera una crispación entre los participantes. A mí me maravilla la voy a sacar. A mí me maravilla la parte de qué tipo de cámara está usando Yaguareté, que es excelente, muy nítida la transmisión. Me gusta ya es celular, una cámara. Ahora vamos otra vez, se movió el escenario, ahora vamos otra vez a otro lado. La otra vivienda tiene la lucha por la educación para el día de hoy, para el día de mañana, para nuestros hijos, sobrinos. Que no lo vean, estos únicos que están hablando. Compañeros, yo voy a hacer una cosa. Toda la infraestructura de esta policía que están acá, están trabajando en nombre de una persona. Y esa persona es Juana Quiñones, que todavía no sabe que está puesta por el fascismo. ¡Ya cómo! Ella fue enemiga del pueblo, asesina de vida. Todo lo que nosotros hacemos
Vamos a resistir Se traslada, puede hacer la marcha. Se va a la fiscalía, ¿verdad? Vamos a la fiscalía ahora. Estamos acompañando la marcha, recordemos, de la ANR a la fiscalía. Se apunta entonces a Sandra Quiñones. Estaban Juicio mencionando un poco político, el caso de la muerte de las niñas en el norte. ¡La fiscalía! Ya me quiero ir ahí a hacer. Por los 18 expedientes que ha cajoneado en delito económico, por favor. Que Sandra Quiñones cajoneó. Todos basados, esos expedientes están basados en el informe final. Están viendo a la gente en los hospitales. 4 del 2018 de la Contraloría. Ya que. Ya que Ariel La gente le recrimina a los policías. Cuando tu vieja está en el hospital te va a Le reír. recrimina a los policías por el hecho de estar prestando su servicio. Bueno, es la rabia ciudadana que estamos viendo, ¿verdad? Eso no tiene forma a veces de canalizarse. Creo que vivimos en una sociedad que está presionando con todas las características de una dictadura mental inclusive. Entonces, estas rabias que emergen a veces inclusive son sanadoras, si es que se enmarcan dentro de una cuestión del juego democrático. Alfredo. Sí. ¿Tenés alguna novedad para compartir ahora? ¿Qué pasó en este momento? No. En este momento No, es muy interesante el entiendo que está pasando. porque hay mucho ruido desde la marcha, entonces no nos vamos a escuchar bien, entonces prefiero quedarnos con el sonido de ambiente de la marcha. Ya tienen un papel, una nota que van a presentar la fiscalía, no sabe algo sobre eso, Yaguareté. Rumbo a la fiscalía ahora, rumbo a la fiscalía. Sí, rumbo a la fiscalía, pero ¿tienen una nota o algo así para presentar? ¿O cómo va el asunto? Bomba lo que tienen, bomba. No, nota, dije. Para que vean la magnitud, hay bastante gente, no pueden decir que no hay. Bastante gente. Y la diferencia de otros días es que esta marcha es dinámica, se va movilizando, retrocede, avanza, retrocede, se divide en grupos. O sea, está un poquito más dinámica que otros días en ese sentido. Y realmente va a constituir un desafío para las fuerzas de seguridad de repente contener un poquito más este tipo de movilizaciones que son democráticas, ¿verdad? Dentro de todo, es la libertad de expresión. Ahí está, se busca Marito, dice el cartel. Recién el partido Patria Querida sacó un comunicado donde informan a través de su comunicado que se suman oficialmente al pedido de juicio político contra el presidente de la República. Este comunicado salió hace como 30 minutos aproximadamente, que lo voy a compartir acá en la pantalla para que puedan ver. Dice el comunicado del partido Patria Querida: el partido Patria Querida, evaluando los últimos acontecimientos y luego de un profundo análisis a nivel interno,
acompañará con su voto el juicio político a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, que será presentado en la Cámara de Diputados. Segundo, dice, el juicio político es una herramienta de control constitucional y el Estado se conmoción. Ahí parece que y el estado de conmoción social requiere que sus autoridades respondan por sus actos en el desempeño de sus funciones. Pasada esta etapa en la Cámara Baja, decidiremos con sentido de responsabilidad política y constitucional en el Senado de la Nación, priorizando siempre al Paraguay. Bueno, acá este comunicado al menos dice máximas autoridades, quiere decir que es al presidente y vicepresidente, y también evaluarán por etapa, primero diputado, y una vez que pase diputado, también realizarán, analizarán para decidir en la Cámara de Senadores la posición del partido Patria Querida. Sí. Menos mal que hicieron, porque ayer se le estaban diciendo que eran, ¿cómo es? La seccional fifí del cartismo, porque no se definían. Voy a poner más espacio el bocinazo. Bueno, para la gente que nos están siguiendo también de otro lugar, fuera del país, recordemos que, bueno, hoy es el 9 de marzo del 2021, en Asunción estamos a las 9:41, ya bastante tarde, sin embargo tenemos todavía gente que está en la calle marchando y tenemos una temperatura de 27 grados. Mañana miércoles marca una temperatura como mínima de 18 y máxima de 35. Mañana día clave porque hay sesión en la Cámara de Diputados. Vamos a ver si se presenta mañana y tratan. ¿Qué van a tratar sobre tablas o ya? ¿Será que ya tienen el orden del día? No sé. Sobre porque a los de la ANR, si es que no tienen los votos, les conviene ya finiquitar este tema y mandar al archivo, si es que no reúnen los votos necesarios. Estamos en Tacuarí, Luis Alberto Herrera, ahora mismo, compañeros. Rápido se van, ¿eh? Estamos girando la calle Herrera, en sentido de contramano, ahora mismo, frente a la iglesia de María Auxiliadora, al colegio María Auxiliadora. Quiero compartir esta información que he visto que acaban de subir en el Facebook. Dice que salió en SNT: vacunados al día, población inmunizada. Y en la placa aparece que Brasil tiene más de casi 11 millones de inmunizados, Chile 4.950.000, Argentina 1.550.000, Perú 379.000, Venezuela 316.000,
Bolivia 112.000, Uruguay 100.000, Colombia 74.000, Ecuador 12.000 y Paraguay último, eliminado en la tabla, 1.875. Somos realmente me reír de la región. Y encima por donación. Por donación. Y los tres envíos de vacunas que va a recibir el Paraguay, para 2.000 dosis. Después otra donación de 10.000 y de Taiwán creo que va a venir otra cantidad también de donación. No recuerdo 300.000 dosis, algo así. Si me puedes corregir. Y es donación también. O sea que, ¿para qué? Entonces, ¿para qué nos endeudaron 1.600 millones de dólares? Estamos pasando por el Ministerio del Trabajo. Por la calle Herrera. Mientras están pasando eso, esto lo están ya para el día de mañana, que lo están haciendo invitaciones en redes sociales. Dice: manifestantes realizamos el juicio político a Marito y Velázquez. Vamos a traer tu líder acusatorio. Todos los días hasta que se vaya. Sexto día por Paraguay, miércoles 10 de marzo. Entra al Congreso 18 horas. Ese para mañana. Sí. Ya invitando a las redes. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Fuera Marito, fuera Marito, fuera Marito, fuera Marito, fuera Marito, fuera Marito, fuera Marito. Que nos trata solo, que nos trata solo, que nos trata solo. Yo no sé si vamos a ir con Marito, basura, contra la dictadura. 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 ¿Dónde está? Estamos siguiendo la manifestación del día 5. Ahora mismo se están desplazando rumbo a la fiscalía. Primero fue la convocatoria frente al Congreso. Para que tengan la noción, acá se ve bastante gente todavía. Sí. La convocatoria fue primeramente frente al Congreso. Después se trasladaron hasta el Panteón. Estuvieron un buen rato ahí. Era fiesta total. Posteriormente se trasladaron a la ANR, estuvieron como 30 minutos. Y ahora se están trasladando rumbo a la fiscalía. Agradecemos la participación de los ciudadanos que estuvieron compartiendo su transmisión, especialmente ahora a Yaguareteca, que hace como una hora más o menos está compartiendo con nosotros la señal desde su celular. Agradecemos muchísimo a los ciudadanos copiándose las redes sociales y
de este espacio llamado Infoactivismo PI especialmente. Bueno, estoy siguiendo un poco en las redes sociales las tendencias que hay en este momento y obviamente la tendencia de las reacciones de la mayoría de los internautas, especialmente en Twitter, es el rechazo al nuevo ministro, que se le nombró al nuevo ministro Juan Brunetti, en lo cual la mayoría rechaza y publican palabras que más se interactuó esta tarde-noche, es la palabra improvisaciones. Que lo acusan al gobierno de ser un gobierno de las improvisaciones y rechazando totalmente el nombramiento del ya ministro de Educación Juan Manuel Brunetti. También, por otro lado, está en tendencia también Celina Lescano, que es oficialmente nueva ministra del Ministerio de la Mujer, que también no tardaron las reacciones de los sectores de mujer, de organizaciones de mujer, en lo cual con una frase en redes sociales: ni se les ocurra, es tendencia en este momento, porque consideran que, dice algunos tweets, dice: nos matan porque somos problemáticas, ni se les ocurra poner a inoperantes como ministra de la mujer. Tanto las dos palabras, los dos nombrados hoy están siendo rechazados por los internautas en las redes sociales. Los comentarios de los ciudadanos, un comienzo, repasemos, están diciendo: Aguilantola, fuerza, fuerza. Jiménez, Opinda, piensa que el Paraguay es su despensa, su chiquero. Hay que pararle a este insaciable. Estamos pasando frente al local de ABC Color ahora mismo. Herrera y Yegros. Héctor Omar Pereira comentó: la prensa corrupta, no es raro, dice. Después, Patricia Parti, Gran 7, ¿qué plata para dar abajo a publicidad y salarios? Héctor Pereira, publica en Facebook, yo te ayudo a compartir, Alfredo Guachiré. Julio Payaolas, hace rato nos ayudó y nos dio una dirección para poder transmitir también. Jorge Silguero, qué locura. ¿Dónde es esto? Es sobre, se están yendo ahora mismo a la fiscalía, al local de la fiscalía. ANR ahora se están yendo rumbo a la fiscalía. Adrín, excelente la transmisión. Faltan los canales de aire. Julio Payarolas, excelente transmisión. Vamos a tratar de adelantarnos lo más que podamos para acompañar la cabecera de la manifestación. Sí. O sea, todo esto es más bien gracias al amigo Yaguareteca A, que tiene una super cámara. Mira cómo sale su cámara, Guachi. No, Yaguareteca A es un gran colaborador y ojalá que siga ayudándonos en las manifestaciones. Un ISO de la gran falta está para salir así como si fuera plena.
la persona que nos estaba ayudando al inicio también de la transmisión, un colaborador que estaba enfrente al Congreso, también me pasó una foto que quiero compartir, que estuve publicando en mi Twitter, como una... Ahí se puede ver una imagen de las personas, de los manifestantes en la frente al Congreso. Voy a acercar más para que la gente pueda ver. Ahí está. Día 5 de la movilización pidiendo juicio político a Mario Abdo. No es mía la fotografía, pero me pasó un amigo que estaba cubriendo justamente y nos estaban ayudando con la transmisión. Qué buena imagen, ¿verdad, Néstor? Sí, atención que estamos girando ahora mismo Chile, en el sentido de contramano siempre. Estamos a una cuadra ya del Ministerio Público. Rápido los muchachos, ¿eh? ¿Sabe qué me gusta de este sistema de hoy, Guachi? Que se va movilizando los ciudadanos, como para evitar esas reuniones de para dejarle no salga a los infiltrados que quedan detrás de los desmanes. Como ayer, por ejemplo, hicieron. Ya se fueron todos los manifestantes y se aparecieron de repente los infiltrados ahí con mochila, etcétera. Esta es la imagen que le hacen recordar al actual ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, cuando estuvo como candidato a intendente por la ciudad de Asunción. Una fotografía con el vicepresidente Velázquez, Ullón, Arnaldo Samaniego y Dani Centurión. También atrás está el ex director de DINAP y también el diputado de Paraguarí, que no recuerdo su nombre. Esta foto le hacen recordar, y acá hay mi librite, comparte, dice: un país como el nuestro, en donde existe un altísimo porcentaje de madres solteras abandonadas por el padre de sus hijos. La declaración del nuevo ministro de Educación es una patada en el útero. Cuando recibió hoy Juan Manuel Brunetti el modelo de familia, con relación a eso, es uno de los rechazos rechazo a la declaración del actual ministro de Educación. Acá tengo una conferencia de prensa que en la presidencia de la República, si querés comparto. A ver qué estuvieron diciendo. A ver, voy a compartir. Mientras se movilizan, vamos a compartir un minutito. Ver como nuevo ministro de Educación hagan una exposición al respecto. Muy buenas tardes para todos. Antes que nada quiero agradecer al presidente de la República por confiar en mi persona y darme este trabajo de llevar adelante el Ministerio de la Mujer. Quiero comentarles que vamos a seguir trabajando en el empoderamiento económico de las mujeres, vamos a trabajar en la salud y en la educación de las mujeres, las niñas. También vamos a trabajar en un pilar muy importante que estamos viviendo en estos tiempos, que es la seguridad de las mujeres. Quiero que estén tranquilos, vamos a involucrarnos en el ministerio, a ver cómo estamos trabajando y a poder seguir adelante este gran desafío en este
en estos momentos que estamos viviendo que no es común. Entonces yo les pido también a ustedes la colaboración, la ayuda y el trabajo en equipo, que vamos a seguir todos juntos llevando adelante este trabajo tan importante, que es un eje transversal a nivel mundial, que es el empoderamiento de la mujer. Muchísimas gracias. Bueno, esto es lo que estuvieron pasando recién. Asumió Celina Lescano Flores como nueva ministra de la Mujer. Tu micrófono, Guachi. Ahí. Veo Yaguareté que están a media cuadra de la fiscalía. Estamos llegando al Ministerio del Interior, pasando enfrente. Charlie, ¿dónde estás? Charlie, está ocupado. Estamos llegando ahora mismo a la fiscalía. Espera aquí, no. Ahí.
Vamos a mover nuestra ubicación ahora más para el sector de otra vez de la marcha, retomando. Estamos al costado de la fiscalía, sería. No sé si es el costado o el frente, pero sobre Chile. Sobre Chile está al frente. Acá ya vemos a miembros de la policía que ya están apostados en resguardo del edificio del Ministerio Público. Hay un bañado acá que divide a los policías de los manifestantes y bueno. Muy buena cantidad de gente todavía. Mira que ya son las 22 horas. Tranquilos, compañeros, la manifestación va a ser corta. Estamos acá de la Fiscalía Federal. Que se vaya Quiñones, que se vaya Quiñones. Yo también acá voy a cantar. Vamos a cantar, Alfred. A la Policía Nacional, una marcha pacífica. Aunque ustedes dijeron con la bandera blanca, nosotros como pueblo peleamos por nuestro código. Parece que detectaron a un infiltrado ahí, ¿eh? Acá como el pueblo paraguayo nos estamos libertando. Invitamos a la gente a venir acá a poner el cuerpo. Los pendejos que mierda los invitados. Fíjense un poco en algunos de los participantes de la manifestación, el aspecto que tienen, principalmente esto de mochila verde. Acá están comentando algunos de las redes que al parecer hay votos para juicio político, pero para Amarito no es, no para Vela. Que posiblemente eso ¡Cierto!
cuento. Y todo el mundo sabe que se le mata a la gente en este país. ¿Por qué? Porque esta es una narcofiscalía. ¡Narcofiscalía! 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 Y a esa señora que hace rato le quería alzar a la gente porque era liberal, porque era de otra versión. La gente pobre, colorada, liberal, que solo se pide tanto tiempo muriéndose en los hospitales. Y están decepcionados de ese partido. Acá hay muchos colorados decepcionados de su partido. Que tienen hoy que se le murió a su mamá, se le murió a su abuelo. Su tía está internada, está entubada y hay gente que no tiene calma. ¡Cierto! ¡Colorado nunca más! ¡Colorado nunca más! ¡Colorado nunca más! Ahora que se pueden los ministros del agro y que se cambian las fechas, así se caiga, no, nosotros vamos a luchar hasta el último día para quitarle a la cabeza el Sandra Quiñones. Y los medios internacionales, en Paraguay estamos hartos de los narcos, hasta el La población inmunizada. Brasil, 10.950.000 personas. Chile, 4.950.000 personas. Argentina, 1.550.000 personas. Perú, 379.863. Venezuela, 315.069. Bolivia, 112.000. Uruguay, 100.000 personas. Colombia, 74.000. Ecuador, 12.194. Ecuador tiene más pasajeros. Paraguay, llegan los números. 2.000, son muy generosos. 1.875 personas. Aquí el paraguayo se relaja. Nosotros somos una raza de fuego, de pelota. El país de no tienen derecho.
a movilizar un poquito más para el frente para ver a quiénes hablan, ¿verdad? Dale. Gracias. Compañeros, creen que nos van a callar con 2 o 3 ministerios, con un gobierno paupérrimo. Pero esto ya es hace 70 años. ¿Y quién hoy en día se va a encargar de negociar lo que es la riqueza más grande que nosotros tenemos, que es Itaipú y Yacyretá está? ¿Quién está a cargo de Yacyretá? Está robando todos los días y poniéndole todos los días a su gente. ¡Fuera Nicanor! ¡Fuera Nicanor! ¡Fuera Nicanor! ¡Fuera Nicanor! ¡Fuera Nicanor! ¡Fuera Nicanor! Gente, otra cosa, los medios catistas y Honor Colorado ahora nos hacen presión. Ellos piensan que ganaron y piensan que nos van a utilizar. ¿Por qué? Porque están sacando a los ministros y ponen sus ministros. Pero nosotros nos vamos a dar un paso atrás. No es que ahora porque ellos quieren, esto se va a acabar. Cada vez va a ser más grande porque este es el pueblo y vamos por los corruptos. Nadie nos va a dirigir a nosotros, carajo. ¡Hasta que renuncie! ¡Todos los días! ¡Hasta que renuncie! ¡Todos los días! ¡Hasta que renuncie! ¡Todos los días! ¡Venimos hasta la fiscalía! ¡Vengan! ¡Itaipú también! ¡Itaipú debemos! ¡Itaipú debemos! ¡Itaipú debemos! ¡Itaipú debemos! ¡Itaipú debemos! Cambia el 600, dice, si es que esta mujer no sale, no va a importar nada porque ella va a seguir prostituyendo la vamos a justicia. sacar. ¡Cierto! ¡Juicio político! Acusaciones contra los compañeros salió en el Congreso. Pero estos que roban en pandemia, los que asesinan en pandemia están tranquilitos, buscando ahora que no por la tele. ¡Cierto! Tenemos que caer a Sandra Quiñones. La cara corrupta, la que Calé, la verdad. ¡Fuera, Calé! ¡Fuera, Calé! ¡Fuera, Sandra! 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 Gente, y cuando se vayan todos, que renuncien y se vayan a vivir en Miami, Dios, no, que entren todos presos. 1, 2, que se desestime esta deuda de 1.600 que nosotros no vimos ni que haya pasado por acá al lado. Que nos roban. No, esta deuda que se desestime, no vamos a asumir esta deuda, que se le ponga preso a todos. Que renuncien pero presos. Que devuelva la plata. Que devuelva la plata. ¡Ellos devuelven la plata! Está tranquilito, su casa más terminado para los baños. ¿Cierto? ¡Que paguen la deuda! Señores, a los policías no les quiero hacer un pequeño recordatorio. Ustedes le están cuidando a los bandidos. Acuérdense de su camarada.
Un momento donde hay un micrófono abierto. Como vemos, se está moviendo constantemente el escenario, es decir, la persona que habla está en cualquier parte. Y todos estamos acá frente al local del Ministerio Público sobre la calle Chile, ya a unos metros de la avenida Ugateguí. Sí, Ugateguí. Sí, mucha gente ahí, todavía. A los policías, también les recordamos, ustedes fueron paridos por mujeres paraguayas. Ustedes nacieron en tierra paraguaya. Sus hijos son paraguayos. Tiene que un paraguayo fuera, ustedes no tienen que salir en contra del pueblo. Y salir a defender el Paraguay. Su familia vive acá. Su hija también le decimos a todos los cambios de gabinete no nos importan. Nosotros no venimos a negociar. Nosotros queremos que se vaya Marico, que se vaya Hugo Velázquez. Acá no se está negociando, señores. Se vaya todo. Se quieren que ir todo. Se tiene que ir Juramento, primero sea la patria, sabe la vida, y los necesarios pueden. Sea tierra así. Como paraguayos, ustedes tienen que apoyar al pueblo. El Palacio de Justicia es de Horacio Carr. Y pronto, muy pronto, el Partido Colorado entero será de Horacio Carr. Ya es. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no nos movemos, la señora, la empleadita del narco, si no nos movemos en todas las instituciones que tiene este tipo, cambió, tenemos un Partido Colorado para... se puso de forma vertical tu transmisión. Perdimos la señal de Yaguareté. Vamos a ver si se conecta otra vez. Enseguida. Vamos a leer los mensajes que estuvieron diciendo hasta ahora los muchachos. Con relación al informe que presentó hace rato Alfredo Guachire. Fausto Jiménez, por ejemplo, comentó: mi cadrón, ladrón, popinda, piensa que Paraguay es su despensa, su chiquero. Hay que pararle a este insaciable farsante. Osmar Pereira, la prensa corrupta no es raro, dice. Gran 7, ¿qué platal produce? Dice.
para dar abasto a la publicidad y salarios. Héctor Pereira publica en Facebook, yo te ayudo a compartir, dice Alfredo. Vamos a ver qué dice Alfredo. Guille, gracias por compartir, Guille, tu transmisión. Agradecemos a Yaguareté que estuvo compartiendo con nosotros su señal, ahora se cortó, y agradecemos a Guille que enseguida compartió su transmisión. Desde frente a la fiscalía, donde los manifestantes continúan haciendo sus reclamos correspondientes. Estuvieron gritando. Ahí está la transmisión de Guille. Sigue la manifestación día quinto frente a la fiscalía. Gritan: ¡fuera Sandra! También estuvieron pidiendo el juicio político de Marito y de y ahora dicen que es Fiscalía de HC. Esta es una transmisión que hacen los propios usuarios. Nosotros un enlace desde las redes sociales están transmitiendo con sus celulares. De los ciudadanos. Están presentes ahí. Raúl Marcos dice: parásitos nunca son sus paquetes. Diego dice: Marito debería tener todo, pero no se puede. Mario Julio Pañarelas, excelente transmisión. Adrín, excelente transmisión, no hace falta de aire, creo eso. Esto es gracias a los ciudadanos que están ahí, porque ellos son los que están compartiendo sus datos de una persona puede compartir. Ahora está transmitiendo Guille. Ayer también estuvieron colaborando varias personas con sus transmisiones, ¿verdad? Porque fueron en dos lugares distintos. Frente a la Casa de Cartas y en la plaza.
Bueno, muchísimas gracias, Guille. Estuvo compartiendo con nosotros y se cortó su señal. Agradecemos que haya compartido un momento con nosotros la transmisión. Y bien, vamos a ver si algún otro manifestante quiera compartir con nosotros la señal desde el lugar. Y vamos a estar buscando si hay alguna transmisión también en las redes sociales, en el Facebook. Por de pronto en Facebook no tenemos nada en línea. Lo que tenemos es lo que estuvo pasando hace rato para hacer un repaso. Coordinadora de abogados. Muy buenos días. Hoy Esta, por ejemplo, es una denuncia que se hizo contra Hugo Velázquez, que también se está exigiendo juicio político. muy buenos días. Hoy con mis compañeros de Somos Anticorrupción Paraguay nos animamos a presentar una denuncia penal contra el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. El 25 de febrero, el vicepresidente, en su acostumbrado actuar, utiliza una aeronave de las Fuerzas Aéreas, pagando el pueblo el combustible para que él pueda hacer proselitismo, para que pueda acompañar a aquellos candidatos a intendente y concejales para esta puja electoral que se nos viene. ¿Por qué hacemos esta denuncia? Porque queremos demostrar de que los ciudadanos paraguayos no tenemos miedo de las autoridades corruptas. Y a la vez queremos animarles a todos los ciudadanos de los distintos distritos del país. Controlen los bienes del Estado para que sean utilizados para lo cual fueron dispuestos. Un vehículo hace falta, una ambulancia hace falta, pero para usar para los fines que fueron creados, no para ayudarle al candidato, para ganar adeptos y votos y seguir subyugando a este pueblo. Hoy denunciamos, luego de esperar por lo menos unos días o unas semanas, luego de averiguar también si el Ministerio Público, como dice la ley, que cuando se enteran de un hecho punible, ellos tienen que abrir oficiosamente una investigación, si es que lo hicieron, esa fue la consulta, y como no hicieron, en su acostumbrado actuar también, entonces nosotros demostramos. Esta denuncia penal ya fue presentada a Hugo Velázquez. Deja de ser rata. Vas a caer más temprano que tarde. El modelo político ya fracasó. Ya la gente no aguanta. No vamos a seguir pagando tus lujos, ni siquiera los rateros de tus familias que viven colgados del Estado paraguayo. Esa plata que sale y desangra del país es la que falta hoy en los hospitales. Así que hoy vine con mis compañeros también para animarle a la gente para que presenten la denuncia. Querido, quiero que le dé un mensaje a los compatriotas que nos ven en los distintos distritos.
Es así, esto ya es insostenible. Los funcionarios deben saber que las cosas del Estado hay que usarlo debidamente. Ya no como quieren ellos, no es un bien propio. Entonces, ese es el mensaje que queremos dejar y que dé el ejemplo los demás de arriba inclusive. El vicepresidente debería ser el ejemplo, sin embargo, él es el que abusa de los bienes públicos. Así es. Raquel, querida, un mensaje para la gente que nos está mirando. Buen día a todos los que nos están escuchando y a los que nos están siguiendo, ¿verdad? Por todos los medios. Lo que estoy queriendo pedirles a la gente es que por favor deje de tener miedo, que denuncie, que cuando le vea a una persona, a un fulano que se va a bajar algún kit escolar o que bajen una canasta de bolsitas de maíz o de fideo, que es siempre lo que están regalando, de un vehículo público, denuncien, apoyen a aquellas personas que están haciendo la denuncia. No tengan miedo. Nosotros estamos haciendo de todo y estamos haciendo denuncias, estamos haciendo scratches, estamos haciendo todo lo posible, pero solo nosotros no vamos a poder. Necesitamos de todo el pueblo paraguayo que se despierte de una buena vez. Ahora estamos haciendo barullo y estamos haciendo destrozos en Asunción, en el Parlamento, para ser escuchados. Pero si es que el grupo paraguayo completo no viene y no se junta, esto no va a terminar. Si todos los paraguayos vienen, en 1 o en 2 días terminamos con esto. Pero si solamente somos 20 gatos locos gritando, vamos a seguir maullando por ahí y va a seguir habiendo gente esperando en la campaña con su ataúd al lado. Y mientras tanto Velázquez está utilizando un avión que podría haber sido utilizado para una enferma que murió por el camino porque no pudo llegar en barco o en canoa. Por favor, gente, no tengan miedo. Hugo Velázquez, aquí está la denuncia, que no es la primera vez que te denunciamos, hay que aclarar. Pero como vos tenés atrapado a la fiscal general del Estado y a los fiscales, y como tenés también amigos en el Poder Judicial con los ministros de Corte, probablemente vos pensás de que la vida te va a seguir sonriendo por el resto de tus días, de tus vidas. Y yo te puedo asegurar que cada vez ustedes tienen menos tiempo, porque la gente despertó, porque la gente ya no cree en este modelo político. Hoy actuó de filmadora, te doy otra vez y así me despido, amiga, un ratito ahí, ¿verdad? Solamente para decirles, anímense a denunciar a las ratas que tenemos de autoridades. No vamos a permitir que nuevamente ellos apliquen esa práctica tan legendaria que es el prebendarismo, el uso indebido de los bienes del Estado, los saqueos, la plata que tenía que servir a los distritos, a la gente más vulnerable, que sirvan para pagar sus placeres, sus caprichos, sus lujos y darle migajas al pueblo. Así es que hoy les quiero invitar, vamos a estar siguiendo este despertar ciudadano que por fin llegó, y eso es muy importante. Yo le decía a los compañeros que todos los que estamos acá llevamos hace más de 10 años haciendo marcha ciudadana, y yo les puedo garantizar con la experiencia que tenemos en esas luchas ciudadanas que el tiempo pasó y cambió para bien del país. Ya nadie se resigna a seguir viendo que ellos siguen robando. Terminó, así es que anímense, y si quieren ayuda y si no se animan a denunciar, envíennos en el inbox de Somos Anticorrupción Paraguay o de la Coordinadora Abogado del Paraguay, y nosotros vamos a acompañar para que ustedes puedan hacer las denuncias de los usos indebidos de los bienes del Estado y todos los hechos punibles de corrupción pública. Muchas gracias. Bien, esa fue Esther Roa haciendo una denuncia contra el vicepresidente Hugo Velázquez ante la Fiscalía, ¿verdad? Por el uso del avión para cuestiones partidarias. Tenemos, por ejemplo, vamos a compartir también lo que compartieron la gente en las redes sociales de la manifestación del día de hoy. A ver si me esperan un momentito.
Bueno, esta es ahora mismo frente a al Ministerio Público, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahora? Que estuvimos transmitiendo gracias a los ciudadanos que compartieron la transmisión desde sus celulares. Porque no fuimos nosotros los que estuvimos ahí, eran los ciudadanos los que estaban ahí que nos compartían su señal para que nosotros podamos poner en las redes sociales. Y queda grabado por si alguien quiera ver en algún momento dado. Queda como testimonio también. Siguen estas las imágenes, ¿verdad? Que fue hace unos minutos, 22:12, frente a la fiscalía. Este fue el momento que le reconocían a un infiltrado ahí. Eso no pasó, fue solamente ese momento y después no pasó más nada. A ver, esta es una linda foto. Vamos a guardar la colección. A ver, ¿quién fue que compartió esto? Para darle el crédito. Santiago. Manifestación. Vamos, esta. Santiago Ditore. Le dice, Santiago Ditore le dice a Telefuturo, ¿se enteraron que hubo una manifestación fuera Marito? No sé, estuvieron varios ciudadanos reclamando eso, que hoy no hubo acompañamiento de la prensa y eso estuvo en toda la grabación, la transmisión que hoy se compartió. Muchos manifestantes estuvieron reclamando eso. ¿Qué pasó de ellos? Esta es una entrevista que le hizo Canal 9. Estábamos en una reunión para seguir movilizados de manera organizada, bajo la única bandera que nosotros los paraguayos de bien reconocemos, amparado en nuestra Constitución Nacional, específicamente en el artículo 138. Llamamos a la ciudadanía a que se siga organizando dentro de los círculos sociales en que militan o donde estén, para seguir organizados y salir a las calles. Permanentemente la movilización aquí, pidiendo la renuncia, no el juicio político, la renuncia. Exigimos la renuncia de Mario Abdo, de Hugo Velázquez y de la gavilla de traidores que saquearon, por sobre todo en este momento de tanto dolor al país. Exigimos su renuncia, no queremos su juicio político. ¿Por qué hablas necesariamente de organización? Sabemos que entre ayer y hoy hubieron grupos, hay gente que está frente a la ANR, por ejemplo. ¿Cómo piensan trabajar a partir de ahora? En frente a la ANR, no sé. El problema del país hoy es Mario Abdo, son Hugo Velázquez y la gavilla. Debemos de solucionar ese problema primero para salir a solucionar los demás problemas como país. Muchas gracias. Así está el ambiente por aquí, Jorge, Marcelo, como pueden observar, este grupo de jóvenes que, bueno, está planteando esta... Bien, ese era José Chilaver, se llama este muchacho, activista hace tiempo. Hace 10 años estuvimos trabajando juntos en la campaña esta de cuando había muchos cuidacoches en la calle. A ver, Osmar Henry, Rosa Bogarín, una de las primeras heridas con balines de gomas. Eso fue herida el día viernes.
Y esto dijo hoy. Vamos a escuchar lo que dijo. Yo ya que hablo partido ya que presidente y van a votar por mí. Y volver a los colores como puntos de disputa. No es esa la lucha. Bueno, eso es cuando estuvieron frente a la ANR hace rato y le arengó la doctora Rosa Bogarín, y muy bien, porque es una cuestión acá de colores contra un partido y contra otro nomás, porque eso es lo que nos quieren dividir los ciudadanos, a que cada uno sigamos el color del trapo o de la ideología, y acá a los paraguayos nos están perjudicando los partidos políticos, todos los partidos políticos, no solamente los de oposición, que no es que se oponen, que digamos, más bien son consentidores antes que oposición, consentidores del poder de turno, a cambio de cupos, de cargos y otros beneficios. Entonces no existe una oposición en Paraguay. Esa es la triste realidad. Algunos que otros ciudadanos de de cada uno de esos partidos que quieren hacer lo que es para beneficio del ciudadano y reclamando eso. Pero no es que acá hay que darle favoritismo a un determinado partido, ni defender al color del trapo porque, ay, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi papá, lo que sea. No hay educación, no hay salud, salud pública, no hay medicamentos. O sea, un desastre de trabajo, falta de trabajo. No podemos estar acá siendo fanáticos estúpidamente por un partido. El partido sirve para que los candidatos se presenten y podamos elegir. Y deberían servir también, según la Constitución, para enseñar cívicamente la Constitución, todas las cuestiones que sean cívicas a los ciudadanos. Y no cumplen esa función y cobran un montón de dinero. Un platal reciben cada uno de los partidos y no cumplen esa función. No cumplen esa función. Anda a preguntarle ahí a la mayoría de los ciudadanos ciertas cosas de la Constitución. Aprende más por las redes sociales, leyendo los reclamos, las consignas, o los debates que se generan en las redes sociales, antes que por lo que enseñan los partidos políticos. Los partidos políticos se están encargando hoy en día más bien de violar la Constitución. Hicieron una prórroga de mandato, hicieron el año pasado. Los legisladores usurparon la función pública. Usurparon la función pública de los constituyentes. A través de una ley extendieron el plazo. Prorrogaron el mandato de intendentes y de concejales. Y esa no es atribución del Congreso. Esa no es atribución del Poder Legislativo. Usurparon función pública de los convencionales constituyentes. Eso es atentado al orden constitucional establecido. Artículo 269 y 273 del Código Penal. Violentaron el artículo 137 de la Constitución Nacional. Y en la ANR
Y yo digo, yo soy de la ANR, afiliado a la ANR, pero no comulgo con esta gente que están ahora administrando el partido porque hicieron una prórroga de mandato inconstitucional, violentaron eso. Y esa es una realidad. Hay denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Y qué hicieron los del Tribunal Superior de Justicia Electoral? Rechazaron 2 veces, de forma. No resolvieron lo que dice la Constitución, porque si no iban a tener que decir que violaron la Constitución, la prórroga de mandato que hicieron en las internas de los partidos, con convencionales, con mandato vencido. Con mandato vencido. Y así nomás. Montones de cosas. Y la Fiscalía, que hicieron también el reclamo los ciudadanos ahora, están ahora frente a la Fiscalía reclamando las cosas de Sandra Quiñones. 31M, hasta ahora el 31M está cajoneado. Un muerto hubo, atentado, terrorismo de Estado, entraron dentro de un partido el local de un partido político, murió una persona, mataron a una persona. Y hasta ahora están todos impunes. Un policía ahí es el que está imputado. Y después el resto, quienes dieron la orden, todos los que participaron involucrados en eso, no pasa nada. 18 expedientes. Eso no me canso de decir porque estamos trabajando con asegurados, con jubilados del IPS, con gente que aportan al IPS. 1.400.000 personas aportan al IPS. Y ahora no están teniendo medicamentos, no están teniendo cama, se está muriendo la gente. Están cajoneados todos esos expedientes. Y cada una de esas denuncias están basadas en el informe final número 44/2018 de la Contraloría General de la República. Un documento oficial. Un documento oficial. Donde tuvieron sus descargos los del Consejo del IPS. Y está cajoneado. En fin, Sandra Quiñones también debe irse. Renuncia, juicio político, mientras no haya justicia, mientras tengamos una fiscalía blanqueadora, cajoneadora de expedientes y protegida por la Embajada de Estados Unidos, no va a haber justicia en el Paraguay. Vamos a seguir con toda esta... No importa quién esté presidente, vicepresidente, vamos a cambiarle a Marito, Velázquez, todo lo que sean. Pero la impunidad va a seguir mientras esta señora siga en la fiscalía. Esa es la triste realidad. Defendida por Cartes. Cartes maneja la fiscalía. Ahí los manifestantes decían, Fiscalía DHC. Así de simple. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos ya compartiendo 3 horas 54 minutos de esta transmisión. Y gracias a los que hace rato... de los ciudadanos que compartieron la señal desde sus celulares y que gracias a ellos pudo llegar pudieron llegar imágenes a esta transmisión de Infoactivismo PI. Les esperamos. Mañana también estaremos transmitiendo. Muchas gracias.